señores, damas y caballeros, uruguayos y extranjeros, a partir de este momento en vivo, desde Canal 4 para todo el país y el mundo, da comienzo la tercera entrega del año de un renovado y no aglomerado Santo y Seña, y a continuación, un periodista que cuenta las horas para que llegue el martes, cuando tiene agendado vacunarse en el Antel Arena. Anda preparando el bracito, Nacho Álvarez. Lo que sea, obviamente que sí. Esperando que llegue, cuidándome como todos, porque claro, si no, si tenés el virus no te vacunan. Y después está todo ese mes de espera hacia la segunda dosis. Pero bueno, acá hay una buena noticia, y es que ya hay 500.000 de uruguayos que han sido vacunados. La mala noticia es esta carrera dramática contra la ocupación de camas de CTI, donde nos vamos a concentrar precisamente en este informe de hoy. Un COVID que ya se llevó a más de 900 uruguayos, una cifra que estremece. Por otro lado, puede sonar como un número que no dice mucha cosa, pero cuando ese número se le pone cara, como ocurrió con el querido Alberto Sonsol, el alcance es mucho más fuerte. Yo creo que nos sacudió a todos los uruguayos. Es una herida en el corazón de la sociedad, un tipo tan enérgico, con tanto humor, con tantas ganas de vivir, ¿no? ¿Quién más que él con esa frase que acuñó? Y en 10 días se lo llevó el COVID. Desde acá, por supuesto, nuestro más sentido pésame para todos los familiares, y que de alguna manera esto sirva para tomar conciencia, ¿no? Las probabilidades pueden ser ínfimas, comorbilidades tenía, pero ¿sabes qué? Hoy por hoy, ¿qué es una comorbilidad? ¿O quién no tiene una comorbilidad, ¿no? Andrés Saab tenía un poquito de asma, un poquito, ¿no? Y se murió con 40 y pico de años. Sonsol con 63. Y es el miedo a morir el que está ahí presente entre nosotros. Y se le une ahora el otro drama, que es el de las camas de CTI, ¿no? Donde puede ser por el COVID, que en el día de mañana, según están alertando los médicos, no haya respiradores, o puede ser por cualquier cosa que te toque internarte y bueno, y que no haya los implementos o el personal necesario para eso. Por eso es que hoy vamos a hacer foco en las horas más difíciles, que son las que está atravesando nuestro país. Ese es nuestro informe central, pero antes le doy la bienvenida a Pablo Robles, nuestro locutor, y refrescanos las vías de comunicación, por favor. Claro que sí, son 3, ya lo estamos viendo en pantalla. Twitter, @SantoTV4, también la cuenta de Facebook, Santo y Seña. También lo hacen a través de Instagram, lo pueden buscar a través de Santo y Sena 4. Me persigno, y esta vez en serio, ¿no? Pero saludando a los que me visten, a Brooksville, a Muto, a Cute Cat, a Damián le quiero mandar un abrazo justo en estas horas. Acaban de internar a su madre. Imagínate lo que significa, ¿no? Que internen a un ser querido, aunque no sea por COVID, ¿no? Cuando sabemos cómo está el sistema sanitario. Y vamos a presentar y a recibir ahora al autor de este duro informe del día de hoy, que estuvo allí en la primera línea de batalla en los CTI. ¿De quién hablo? Un periodista que ingresó a un CTI con pacientes con COVID para mostrar el drama de la lucha contra la muerte. Con ustedes, Alejandro Bicho Amaral. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Primero me sumo a la consternación por lo de Alberto Sonsol. Yo no lo conocí personalmente, nunca me lo crucé en mi vida, pero lo seguía mucho como relator. Me gustaba mucho como relator de básquetbol, lo seguí durante mucho tiempo, y como relator de fútbol. Y bueno, un saludo para toda su gente y toda su familia. Yo decía las horas más difíciles. Y vos te metiste allí, ¿no? En la boca del lobo, donde estamos viendo que no solo las sociedades científicas, los médicos, también desde el Frente Amplio, hay que hacer algo porque esto colapsa, desde el gobierno, diciendo, bueno, el partido está muy complicado, pero estamos en partido. Esa fue la expresión que manejaron hoy desde altas fuentes del Ejecutivo. Ellos están confiados, sí. Todos tenemos una gran incertidumbre y una gran preocupación. Nos metimos ahí en el CTI para recorrerlo con toda la protección. Mucha gente me preguntaba, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, no, con toda la protección nos metimos y pudimos recoger esos testimonios de médicos, de enfermeros y ver cómo se trata a los pacientes ahí. Sí, y cómo es vivir en esa carrera contra el reloj, ¿no? En esa lucha contra la muerte. De hecho, vamos a estar entrevistando vía Zoom a Julio Pontet, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, ahora en unos minutos, para que nos dé el panorama a esta hora con los últimos casos de camas ocupadas y a ver qué tan cerca está ese eventual colapso de los CTI. Bueno, gracias. Nos vemos en un rato. Hasta luego.
Y en tiempos de pandemia quiero contarles que Humana es un residencial que no registró ningún caso de coronavirus. Humana está habilitado por el Ministerio de Salud Pública y cuenta con la atención profesional de un equipo estable y una permanente supervisión técnica. Humana ofrece la calidad y la calidez de servicio para que el adulto mayor esté como en su casa. Infórmese ahora por el 2412-6822 o por el 0800-8939. Y ahora voy a presentar al siguiente integrante del programa que el domingo pasado reclamaba más medidas al gobierno de la calle. Vamos a ver qué nos dice ahora. Desde su tierra natal, Maronias, un hombre que como todos los uruguayos está asustado pero sobreviviendo con ustedes, Leo Pereira. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo Buenas andas? noches. ¿Qué cuenta? Como todos, preocupados, ¿no? Si no, Asustado, sí, asustado, angustiado. La semana pasada hablábamos, sí, de que no se le podía dejar en manos de la gente la perilla porque no la está usando en forma acertada. El presidente la agarró y la movió un poquito. Yo no sé qué hay que hacer de aquí en más. Lo que estoy indignado, estoy asustado, estoy enojado con los políticos peleándose a través de Twitter a ver quién es más macho, a ver quién tiene más o menos razón. Se está muriendo la gente, Nacho. Se está muriendo la gente y hay gente que está cayendo en la pobreza. O sea, no es más un poquito más para este lado, un poquito. Es muy difícil la situación. Es un drama. Es un drama, hay que salir todos juntos. Estos tipos peleándose en Twitter, pero es que no les da vergüenza. Sacando rédito político. ¿Cómo es la cosa? Ah, Che. ah. Pero bueno. Vamos a hablar de las medidas del gobierno y la estrategia de la calle detrás de esas medidas anunciadas ahora. No es fácil. O sea, si de aquí a 3 semanas la cosa no cambia, yo he hablado con alguna gente de gobierno, de algunos científicos, y se va a ir algún tipo de confinamiento que no sé cuál es el límite, pero así no sé. Yo no sé con quién hablaste vos, pero yo hablé en estas horas y me dicen que el presidente de la República no está dispuesto a ir por el lado del confinamiento. Otra vez, No yo no está. sé en qué límites. Estoy hablando de confinamiento, estoy hablando de medidas más. Yo no sé qué va a pasar con los bares y con los restaurantes. Bueno, claro, ¿Está? ¿hasta dónde se puede cerrar ¿Hasta dónde la se pericia? puede cerrar eso? Sí. O sea, pero el sistema sí no aguanta. No Así aguanta. como viene, no aguanta. Bueno, eso es lo que dicen los médicos. Vamos a ver qué es lo que dice el gobierno, porque va a venir el director general de salud, Miguel Asqueta, va a estar con nosotros también en vivo entre unos minutos. ¿Ok? Vamos a preguntarle cosas. Gracias, Saludito. gracias Leo. Y bueno, le decía, Miguel Asqueta va a venir y por supuesto que le vamos a preguntar por la situación actual, qué pasa con el ritmo de vacunación, qué pasa con el eventual colapso de las camas de CTI. El gobierno está evaluando cerrar perillas, aplicar otro tipo de medidas y en función de eso les planteo la pregunta de nuestra encuesta de Twitter de todos los domingos. ¿Las medidas anunciadas por el gobierno son las adecuadas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? @SantoTV4 para que respondan. Ustedes saben que se suspendieron las clases, los espectáculos públicos, los deportes amateur, los gimnasios, se cerraron las oficinas públicas, se puso un impuesto a los sueldos más altos de los funcionarios públicos, una suerte de déjà vu de lo que ocurrió hace un año, aunque un poco más leve, ¿no? Porque hay cosas que se hicieron en aquel momento. ¿Se acuerdan que los shopping cerraron y ahora no? Limitaron un poco el horario. ¿Qué pasa con los bares y restaurantes? Bueno, de todo eso vamos a hablar entonces con Asqueta. Y hablando del gobierno, recibo ahora a nuestro periodista de la Torre Ejecutiva en momentos donde también los ánimos están muy caldeados del otro lado del río. Llega Santo Iseña, un periodista que pasó de la torre ejecutiva al teletrabajo y ahora gasta 4 baterías de celular por día con ustedes. Pablo Fernández. ¿Qué tal, Pablo? ¿4 Buenas baterías de tardes. celular por día? Tengo 3 celulares y 2 computadoras. Justo traigo fresquito, salió el informe. Hoy 1.530 nuevos infectados 1530. y Ujú. Acaba de salir 1.530 y 14 fallecidos. En CTI actualmente hay 295 personas cursando la enfermedad. Bueno. Acaba de salir recién. Ojo. Se está demorando un poco más el Sí, informe. y ha habido errores también, y Sí. de eso vamos a hablar con Asqueta. Hay cifras que se manejaron oficialmente y resulta que ese día había 800 infectados más. Son correcciones que hizo el Ministerio de Salud Pública. ¿Pero eso por qué? Porque los laboratorios no le pasaron bien los datos. Entonces hay que recalcular. Bueno, En de el eso vamos a arranque hablar. de la pandemia había arrancado ese tema de demora de la llegada de los informes, pero estamos hablando de la vecina orilla. Sí. Y esta semana tuvimos una sorpresa, algo que no se espera. Me ha tocado cubrir cumbres del Mercosur, estoy hablando del festejo, el aniversario de los 30 años del bloque del Mercado Común del Sur. Me ha tocado cubrir cumbres del Mercosur y realmente son aburridísimas. Aburridísimas. Y esperaba lo mismo para esta. De hecho, en teletrabajo, te voy a confesar, la estaba mirando de la cama, siguiendo con la computadora. Ujú. Y cuando empezó a hablar el presidente de la calle, dije, opa, esta no va a ser una cumbre cualquiera. Se plantó. Y habló tiró de lo lastre. de lastre. Ujú. Dijo que el Mercosur no se podía convertir en un lastre, en un corset. Eso calentó a Alberto Fernández, que salió de protocolo y en el final le contestó. Y eso generó un intercambio, un cruce que fue valorado
en Uruguay y en Argentina sorpresivo. El gobierno no se lo esperaba. Alberto Fernández habló ayer en los medios, retrucó, dijo que él no podía dejar pasar esto de que Argentina lo traten. Lo que pasa es que Alberto Fernández se puso de víctima tergiversando lo que dijo la calle. La calle dijo, el Mercosur es un lastre para Uruguay, porque ¿qué es lo que pretende nuestro país? Poder negociar, hacer acuerdos de libre comercio con un país, con un bloque, con la Unión Europea, y no tener que pedir la autorización o tener el consenso del bloque. Al estar dentro del Mercosur, para, por ejemplo, ir a negociar con un país, se tiene que tener la autorización de todos los integrantes del bloque. Claro. Hasta que no se tiene la autorización de todos, no, entonces por eso se quiere flexibilizar la normativa. Claro. Pero no es algo de la calle Pou. Es algo que lo planteó Tabaré Vázquez en el último gobierno, lo planteó Mujica, lo planteó Vázquez en el primero, lo planteó Valle. O sea, el Mercosur hoy está encorsetando a Uruguay, hay consenso político de que eso es así, y de todos modos esto generó polémicas porque en el Frente Amplio lo tomaron como que en la política internacional el gobierno de la coalición no tiene rumbo. Sí. Claramente el Mercosur es un problema para Uruguay porque no lo deja salir a buscar mercados para tener plata, para, por ejemplo, combatir la pandemia, para generar más empleo en momentos donde está complicado, y Uruguay no tiene solución y el Mercosur no está haciendo solución y las negociaciones no van a avanzar. Bueno, por eso la protesta de la calle. Ahora el tema es, ¿Uruguay puede cortarse solo? Todos decimos, sí, dale, vamos a hacerte el hombre. No, no puede. Y eso me lo explicaban también. Me lo explicaban hoy desde alta fuente del gobierno. Dice, hay acuerdos comerciales de los que Uruguay hoy hace usufructo y que están hechos en clave de Mercosur, de bloque. Entonces, si nos vamos al Mercosur, perdemos esos acuerdos también. La apuesta del gobierno sigue siendo a la diplomacia y a tratar de que los grandes nos dejen. Hay que tener cuidado entonces con la mojada de oreja. Bueno, ¿fue mojada de oreja o fue presión? Fue todo pelota, los dos fueron al tranque. Pero también está el tema de si estar en el Mercosur es un negocio para Uruguay. Eso va a empezar a correr, a discutirse, porque decir, bueno, ¿hasta cuándo nos van a trancar la pelota y nosotros no conseguir una tarjeta amarilla? Va a seguir el tema. Gracias, Pablo. Seguimos con el tema y vamos a distendernos un poco también al final del programa en nuestro living, tomando una rica y fría Dado Beer, la primera cerveza artesanal de Brasil, independiente como vos, y vamos a disfrutar de la música en vivo, de la mejor música en vivo a cargo de Nacho Oves. Dame power, Nachito, dame power. Lo paran en la calle todos los días para pedirle canciones que ayuden a sobrellevar estos momentos difíciles. Y aquí en el escenario de Santo y Seña está el cantante que se ganó un espacio fijo en la televisión. Con ustedes, Nacho Oves. Me acuerdo que lo fui a ver a Roxette cuando vinieron al Estadio Centenario. Roxette que vino el año 92 por ahí, puede ser. Y bueno, para meter un poco de energía. Siempre estamos para iluminar los músicos, así que un saludo para todos. La semana pasada cantamos de los Beatles y un amigo me dijo, che, ¿y de los Stones no cantan? Claro. Vamos a cantar algo. Vamos a cerrar con algo de los Stones, lo elegimos ahora y vemos qué onda. Bueno, para darle más energía, ¿no? Toda la energía que precisamos. Por supuesto. Y bueno, hablando de energía, tengo una buena noticia, porque bajó el costo de DGI. Escuchá esto. Si tu empresa es Literal E, podés pagar menos de DGI e ingresar gratis a factura electrónica aplicando los nuevos beneficios fiscales. Y si sos profesional o unipersonal, también podés hacerlo gratis. Ingresá a memory.com.uy y entérate de todo. Memory, la empresa líder en software contable y de facturación electrónica en Uruguay y en Latinoamérica. Y ahora sí, vamos a ir de lleno a nuestro informe central. El bicho se metió en un CTI, de esos CTI que estamos hablando todos, con la duda de si colapsarán, de cuándo. ¿Y qué podrías decir de lo que te encontraste así en esa primera línea de batalla? Y bueno, es una lucha muy dura, mucho estrés de parte del personal médico, del parte de médicos y enfermeros, y una situación realmente muy dura. Nosotros entramos el miércoles en el CTI COVID del CASMU, hicimos una recorrida acompañado por médicos y enfermeros. Realmente es una lucha durísima que viven ellos, muchas horas de trabajo, mucha angustia, lo van a ver en los testimonios, en los relatos.
porque están muchas horas y conviviendo ahí con la posibilidad de la muerte. Sí. Bueno, esto se está viendo reflejado en las noticias, estamos todos hablando, ¿no?, de cómo están. Ya vamos a estar hablando precisamente con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva para que nos dé el panorama a esta hora. Decía Pablo recién, ¿no?, que la cifra de camas ocupadas en CTI... 295 ya está por arriba de los límites que se había planteado esa sociedad de médicos intensivistas, así que vamos a hablar con Pontetti y preguntarle a ver qué opina. Bueno, vamos a ir de lleno ahora a nuestro informe. Estamos viendo la placa allí en pantalla precisamente, recién salida, ¿no? Y vamos a ver, porque una cosa es que te cuenten, que te den números, y otra, hablar con la gente, hablar con los profesionales, hablar con los enfermeros, ver a los pacientes que están internados en los centros de tratamiento intensivo, porque todo se sabe. Los contagios por coronavirus se multiplican y con ello aumenta el número de pacientes que deben ser internados en cuidados intensivos. Allí empieza una durísima lucha por la vida y para mostrarla, Santo Iseña ingresó a un CTI para pacientes con COVID-19. Circular área COVID es esto. Vamos a ir ahora a lo que es el vestuario, donde dejamos las pertenencias, sí, y ahí nos ponemos el equipo básico para entrar al piso COVID. Acá es donde el personal llega a hacer el cambio, a dejar sus cosas personales porque no puede ingresar nada al área COVID y realizamos el cambio de equipo. Este es el mío. Este es tuyo, la casaca, Sí. la que se tiene que poner, hay que sacarse la ropa, el pantalón, los zapatones que van por encima de nuestro calzado y el gorrito. Acá en este ascensor vamos directo al quinto piso que es área COVID. Acá estamos en la puerta del CTI. Esta área es la área, digamos, de recepción. Acá tenemos sobre túnicas en las cuales ahora nosotros le vamos a dar para ponerse. De esta forma evitas después tener que pasar ¿Cómo a... es? Por acá. Esta es la primera línea de batalla, porque los pacientes con COVID-19 llegan al CTI en estados muy delicados. El paciente requiere un apoyo en la parte ventilatoria respiratoria. Hay modalidades no invasivas y modalidades invasivas. La asistencia más leve consiste en darle oxígeno mediante catéteres nasales o máscaras, pero si no es suficiente, el paciente es conectado a un respirador. Puede venir ya ventilado de manera invasiva desde el domicilio. Puede surgir eso, o puede llegar a la puerta de emergencia y tener que requerir un apoyo invasivo de inmediato apenas llega o en pocas horas, porque esta es una enfermedad que evoluciona muy rápidamente. Para entrar a la sala de cuidados intensivos, los médicos deben usar equipos de protección reforzados. ¿Qué tenés? Tengo puesta, bueno, empezamos de arriba. Tengo un gorro de papel. Gorro de papel. Ahí está. Después tengo gafas. Gafas. Un tapabocas N95, un tapabocas quirúrgico. Doble tapaboca. Un casquete. Sí. Tengo un equipo de papel de casaca y pantalón abajo. Como el que tenemos nosotros. Arriba la túnica impermeable. Doble par de Guantes. y doble zapatón. ¿Y se aguanta? Y se aguanta con dificultad. ¿Cuántas horas podés estar así? A veces estamos muchas horas, sobre todo casi 4 horas. ¿A vos 4 horas con todo ese equipo? ¿Qué equipo de qué es? De rayos para hacer las placas. Estos son equipos muy modernos, donde sacan las radiografías y las envían rápidamente al sistema y los médicos y enfermería pueden verlo en las computadoras. En este momento 4 personas solo para movilizarlo y sacar una placa de tórax.
Hay que levantarlo, colocarle el artefacto para poder sacar la placa y después sacar la placa. 4 personas, porque el paciente está intubado y ventilado. Hay que cuidar la vía de aire, los accesos venosos profundos. Está inconsciente. Está inconsciente. Mirá la maniobra, el esfuerzo físico que exige. Para poder hacer esto tiene que entrar el médico. Y cuando requieren determinadas técnicas, como es el decúbito prono, son 6-7 personas en el momento trabajando arriba de él. Eso es cuando lo cambian de posición. Eso es cuando se lo pone boca abajo, por decirlo así. Lo dan vuelta para que ventile mejor, es una mejor oxigenación. Mirá cómo hay que disponer, correr todo para poder hacer la maniobra. El que está afuera son los segundos ojos de los que están adentro. Para que no Porque tiren los algo. compañeros, claro, en toda la movida, con todo lo que tenés puesto, muchas veces se escapa, entonces siempre está. El que está adentro sabe perfectamente lo que hay que hacer, todos los cuidados que hay que hacer al paciente, pero es tanta cosa, la falta de aire, el calor, todo lo que sentís, que como que te vas olvidando cosas básicas y el que está afuera te dice, falta la temperatura, te falta descartar la orina, te falta, yo qué sé. A veces son cosas chiquitas que el que está dentro de tan cansado que está, como que se le va olvidando. Acá trabajamos guardia de 6 horas, pero muchos de nuestros compañeros trabajan 12 y hasta 18 horas porque trabajan en 2 y hasta en 3 lugares, en otras instituciones. Qué desesperante. Nosotros hay veces que entramos a una habitación de un paciente COVID grave y estamos hasta 4 horas con el paciente, sin salir de la habitación. Y nos pasa de sentirnos mal adentro de la habitación, sentirte de que te vas a desmayar, que te falta el aire y te desmayas, y tener que salir rápido y que tus compañeros te tengan que sacar rápido con todas las medidas, porque en ese momento no podés flaquear. En ese momento no podés flaquear. Que para los médicos de CTI, sacarse el equipo tampoco es sencillo. Con la ayuda de un compañero, toma unos 3 minutos despojarse de los elementos de protección para quienes tratan con pacientes con COVID. Siempre tiene que salir acompañado de un asistente. Primero le desinfecta, de esta forma tratamos de evitar el menor contacto de la ropa que tuvo expuesta con el paciente. Se saca el primer par de guantes que lo usó para el primer descarte. El compañero lo que hace con mucho cuidado es desarmarle todo. Vieron que lleva un proceso, pasa a sacarse, después de desinfectarla, desde adentro hacia afuera para que toda la parte que estuvo expuesta al paciente quede adentro, ¿no? Le saca el tapaboca externo que cubre al N95 y ahí termina lo que es desvestirse de un paciente COVID. La compañera ahora lo que hace es, de acá va a bañarse. ¿Cómo es la vida dentro del CTI? Dura. Es dura. Primero empezamos en marzo de 2020 con el primer paciente. Ahí no solo teníamos la carga de lo desconocido de la enfermedad, cómo tratar al paciente, cómo iba a reaccionar el paciente, que con lo que veíamos en el resto del mundo nos asustaba un poco, ¿no? Por la vida del paciente y nos asustaba mucho por enfermarnos nosotros mismos y trasladar eso a nuestra familia, ¿no? ¿Tenés miedo? Sí, tengo miedo, pero no a la enfermedad en sí. Quizás cuando recién apareció el virus nos generaba la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, pero ahora por ahí el miedo es a que colapse la situación y bueno, y que no podamos brindar una atención 100%, que ahora teniendo los pacientes es lo que intentamos, ¿no? Es miedo a la incertidumbre de que colapse la situación. Es miedo a la incertidumbre de que colapse la situación. ¿Cómo es la cosa? Y al principio es como superar el miedo, ¿no? Algo muy nuevo, muy diferente. El primer paciente, yo hablo en particular, el primer día que me puse todo el equipo, que entré a un positivo, que sabía que era un positivo, era como mucho miedo, la sensación de que capaz que ibas a salir con COVID positivo. Pero eso fue el primer paciente. Después ya está, como que nos acostumbramos, sabemos que nos cuidamos entre todos. La incertidumbre de que todo podía estallar y llegar a colapsar nos tuvo mucho tiempo con pocos pacientes, pero un estrés emocional muy grande. Y que la gravedad y lo emocional, no solo nuestro, sino del paciente, nos lleva mucha energía. Pero a su vez, más allá de su profesionalismo, los médicos son personas y en ocasiones los vínculos que se generan con los pacientes son muy fuertes. Y es muy difícil porque el paciente ingresa
y nosotros generamos un vínculo con ese paciente. El familiar está lejos, ahora la institución ha autorizado que puedan entrar a verlos, minutos acotados, pero lo pueden ver los pacientes que no tienen ventilación invasiva. Y bueno, los otros que no tienen familiar o que tienen familiares que viven en otros países, que nos ha pasado, intentamos hacerle videollamada. Y bueno, y también muchas veces no tienen familia y nosotros somos su familia y su contención en ese momento. Es duro, la verdad que es muy duro. Es una enfermedad que ellos cuando ingresan ya ingresan con el miedo de si voy a salir de acá y si voy a ver a mi familia. Ya lo ves en la cara del paciente eso, cuando ingresa. Me ha pasado de pacientes que llegan lúcidos y a veces en su estado de lucidez ellos mismos te agarran la mano y te plantean que no los dejes morir. Entonces a veces eso es muy duro. Y después pasa que empeoran y terminan falleciendo esos pacientes y es una situación muy difícil. ¿Llorás? Muchas veces sí. Pero no solo los que tienen comorbilidades pueden morir. No solo. Y en la medida que el número de afectados por esta enfermedad aumenta, cabe la chance de que un número mayor de personas de que no necesariamente tengan comorbilidades también puedan llegar a fallecer. Generamos un vínculo muy grande y bueno, nos ha pasado de ponernos mal. A veces es difícil porque el familiar en situaciones comunes entra y capaz que nos ve riendo, pero no sabe lo que vivimos nosotros puertas adentro, que muchas veces lloramos como un familiar más también. Hay pacientes que están semanas con nosotros, meses a veces, entonces es muy difícil. El vínculo lo terminás generando igual. Siempre en CTI, enfermeros y pacientes crean un vínculo, pero en este caso es mucho mayor. Hay más miedo, la gravedad es mayor, lo que pueda pasar, si pueden salir o no también, y están muy solos, no tienen el apoyo de la familia. El paciente, tenga la gravedad que tenga, el contacto afectivo emocional es fundamental. Conversás con él, le agarras la mano, te cuenta de la familia y estamos hablando que estamos trabajando de esa manera con todo una vestimenta impresionante. Porque lo tenés que tocar y tenés que... Es inevitable, Lo tocás, claro. no lo agarrás la mano. Claro, sí. O le ayudás Porque sos la única que lo puede hacer, no lo puede hacer la familia. La familia no, le ayudás a contactarse por el teléfono o la tablet. Y ahí llevas toda la carga del miedo que arrastrabas al principio, que después se empezó a transformar en muertes. Exacto. Y no es nada fácil. No es nada fácil. Y vos llegás a tu casa... Y hago catarsis con mi esposo. Mi hija no quiere saber nada. O sea, sí está informada, cumple con todo, pero me dice, mamá, por favor, no me cuentes nada de lo que pasa en el CTI. Te acostás pensando en los pacientes y te levantás pensando en los pacientes. Estás con un estrés galopante. Brutal. El miedo, yo ya lo superé. Ese miedo del primer día ya lo pasamos. Somos fuertes, nos ponemos como el equipo y acá nadie va a estar llorando. Pero todos tenemos sentimientos, todos tenemos familias. Podía ser, no sé, mi abuelo, mi padre y la familia, ¿no? A veces cuando aparece algún familiar o que te llama re angustiado que no sabes ni qué decirle. No lo pueden ver al familiar que está ahí, vos sabés que está re mal y ¿qué va a hacer? No sabés ni qué decirle. Los pacientes que padecen COVID-19 no solo sufren de los pulmones, sino que se presentan otros fallos orgánicos. Muchos de estos pacientes tienen insuficiencia renal y quedan sin orinar. Y bueno, hay que someterlos a diálisis. La diálisis se hace con estos aparatos acá en el mismo CTI. Se pueden asociar diferentes fallos orgánicos. Puede venir un fallo renal, puede venir un fallo hepatocítico. La propia enfermedad hace fallar los riñones. La propia enfermedad puede provocar de que se vayan asociando otras disfunciones orgánicas que también requieren recuperación. Y muchas veces, justamente, el mantener con vida al enfermo a través de una unidad de cuidados intensivos es lo que logra que se recupere. Se utilizan drogas, la palabra drogas son fármacos que ayudan a mantener, por ejemplo, la presión arterial. Sí se utilizan corticoides. En algunas circunstancias muy puntuales se puede usar el plasma de pacientes que tuvieron ya la enfermedad. El principal tratamiento que se da, en definitiva, es el sostén de sistemas fisiológicos mayores. Tratar de que el organismo
se recupere dándole el apoyo mientras logra la recuperación y disminuye la inflamación, porque este es un estado de inflamación global, que es lo que provoca esa reacción desmedida en el cual resulta en la gravedad de estos pacientes. Si aquel es compañero nuestro, médico. ¿El de la médico punta? de emergencia, sí. 41 años. Pero incluso en los casos de mejoría, la recuperación es un proceso muy complejo. Fisioterapeuta acá. Fisioterapeuta. ¿Y cuál es la tarea tuya? Somos los encargados de la rehabilitación respiratoria de todos nuestros pacientes COVID. El paciente que sale de CTI tiene por delante la parte quizás más importante de la rehabilitación respiratoria. De acá se va sin una falta de oxígeno, sin una falta de aire, saturando valores normales, pero los pulmones post-COVID se endurecen, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea de la fisioterapia post-CTI es tan importante como la que hacen acá adentro. ¿Y qué son ejercicios de respiración? Son todos ejercicios de respiración, porque el pulmón va a quedar afectado de una cierta forma y la persona se tiene que acostumbrar a respirar con un pulmón que antes quizás no estaba en esa misma forma. No va a ser lo mismo respirar después de... No. Los infectados con COVID-19 que requieren ser internados en CTI son una minoría, pero a todos los positivos se les hace un seguimiento de la enfermedad para evaluar una eventual internación. Y nosotros tenemos en este momento un seguimiento de unos 600 pacientes por día. Y bueno, hay un total como de 10.000 pacientes. De todos ellos, obviamente, un porcentaje menor no se pueden controlar ni seguir en domicilio y los ingresamos en sanatorio. Algunos van al sanatorio común, a cuidados moderados, y un porcentaje más bajo, los menos, a CTI. Que está de paseo, de fiestitas y todo lo demás, que no es el COVID es algo real y no es tan fácil como el que está afuera y no ve la realidad que vemos nosotros acá adentro. A veces nos gustaría que vinieran a trabajar una guardia con nosotros o ver lo que nosotros hacemos para que ellos realmente se den cuenta de que realmente esto es en serio y que es un virus bastante complicado. Y a veces también uno tiene red social y lee los comentarios que hacen y mucha gente no cree, pero los invitaríamos a una guardia con nosotros para que vean el trabajo que hay ahí adentro con esos pacientes. La verdad que me encantaría abrir las puertas y que vinieran a hacer un tour a ver a los pacientes y a ver una guardia complicada. Hay guardias donde fallecen varios pacientes el mismo día y es difícil y tal. Que tomen conciencia, lo que se puede hacer, que lo hagan, que se queden quietitos en su casa, que nos ayuden. Ya estamos bastante agotados y bueno, y por lo que veo se viene más complicado ahora. ¿Ves las imágenes y te indignan? Sí, la verdad que sí. Yo creo que es muy bueno y es necesario, ¿no?, entrar al CTI como hicimos, para tomar conciencia de esa realidad. Venía para acá y me da la sensación de que vivimos en mundos paralelos, ¿no? Sí, venías por la Rambla y muchos como si nada, cantidad de personas, ¿no?, tranquilamente, como un día casi de verano. Y por otro lado, hablo con médicos amigos que me dicen, loco, tenés que hacer algo, hablen hoy en el programa, no podemos más, la gente es irresponsable, y como que no tomamos conciencia de que es verdad, sí, yo estoy acá en mi vida y voy a patinar y no pasa nada, y lo más probable es que no me pase nada, pero te puede pasar que termines ahí en un CTI y que no haya personal o no haya camas para atenderte, ¿no? Y nos cuesta imaginarnos que eso puede ser nuestra realidad. Sí, entrando ahí es muy desesperante eso. Hay dos cosas. Primero, si como paciente llegás a un CTI y aún zafando de la muerte, la vas a pasar muy mal. Y la va a pasar mal tu familia, que casi no te va a poder ver, vos no lo vas a poder ver a ellos. Y si pasa lo peor, tu familia no se va a poder despedir de vos y va a ser muy doloroso para todos. Yo cuando estuve en ese piso había unos 12 pacientes, solo 2
estaban lúcidos, los demás estaban todos dormidos. Claro, porque te inducen el coma para ponerte el respirador. Sí, todo eso no se puede soportar lúcido. Había solo dos, uno que nos levantaba el pulgar, otro el médico joven. Era muy desesperante. Y del lado de los enfermos llevan un año en un esfuerzo denodado, gastando mucha energía, sufriendo. Ellos cuentan cómo sufren ese dolor de ver morir a la gente, lloran ellos mismos. Y hace un año tenían poco trabajo, pocos pacientes, y los aplaudían. ¿Te acordás? Y hoy tienen mucho trabajo, muchísimos pacientes, y ven que a la gente está de juerga. Sí, sienten que se están burlando de ellos. Mirá el mensaje que me manda un amigo. Dice, ayer salimos a caminar con la esposa y con el hijo, y en una casa había un cumpleaños de niños, con globos en la puerta y todo para que la gente que traiga a los niños sepa dónde es la casa. Había un inflable contratado con 2 empleados y no menos de 15 niños dentro del inflable. Además, un fueguito prendido con unos 15 mayores. Así no hay medidas del gobierno que alcancen. Acá no fueron solo los que organizaron el cumpleaños. Hay 15 familias más que mandan a sus hijos a un cumpleaños. Quedé impactado. No, es una locura. Entonces, ¿no? Por eso los médicos, hay una caricatura que tenemos que refleja, ¿no? Esa situación. Vos ves, duele en el alma el esfuerzo de muchos y la poca empatía y compromiso de otros. De juerga bailando mientras los médicos están sosteniendo al virus. Es lo que ven ellos, es como lo viven ellos. Bueno, la gran preocupación de médicos y de enfermeros es el eventual colapso de los CTI con los pacientes COVID. Es por eso que estamos en contacto con Julio Pontet, presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Nacho y todos ahí. A ver, vamos a analizar los números, ¿no? La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva hace un seguimiento diario. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Ellos dicen que si se llega al 35% de las camas ocupadas por COVID, se llegaría a un punto de alarma, un punto de saturación. La pregunta es si hoy ya llegamos, hemos visto la evaluación de los últimos días, de la última semana, tenemos preparada una placa ahora, pero la pregunta es si ya se llegó a ese punto de saturación con los números de hoy. Bueno, a ver, creo que el concepto primero a transmitir es que hay una desproporción muy grande entre la capacidad del virus de transmitirse y su agresión, que ustedes lo estaban mostrando gráficamente con las imágenes de lo que hacemos en STI, versus el sistema de salud. Si ustedes miran, ¿por qué les digo esto? Porque no hay un número mágico, hay números de referencia. Y no hay un día, un minuto en el cual pasamos a estar de no estar saturados a estar saturados. El tema es el concepto. ¿Cuál es el concepto? El 10 de marzo nosotros habíamos mandado públicamente información, en realidad mandamos todos los días, pero específicamente estábamos un poco asustados entre los compañeros porque íbamos a llegar a 100 pacientes en CTI. Fíjense que ahora, en menos de 3 semanas, aumentamos un 300% la cantidad de pacientes que están en CTI en menos de 3 semanas. Pasamos a casi 300. En este momento hay 300 pacientes internados en CTI. Bueno, tenemos una gráfica que justamente, en base a los datos que ustedes nos aportaron, y que permite visualizar, ¿no?, cómo ha ido evolucionando eso. A ver, hace una semana estábamos en 175 pacientes COVID ocupando camas, era 22% de las camas disponibles, ¿no?, de todo el sistema. De las 795 camas, ¿no? Que había. Eso fue evolucionando, subió a 188, 202, 225, 236. ¿Y por qué importa este porcentaje? Porque fíjense acá, el nivel rojo, 35% de ocupación COVID. O sea, cuando hay un 35% de las camas de CTI ocupadas por pacientes COVID, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ahí el tema es que eso es una alarma, que es un nivel de referencia que se ha comunicado a nivel internacional y que también tomó el GACH en sus informaciones, que son es uno de los 2 valores grandes de referencia cuando hablamos de saturación, que el 35% de todas las camas sean ocupadas por pacientes con COVID, o el 85% de todas las camas estén ocupadas por cualquier causa. Esos son los 2 valores de referencia cuando hablamos de saturación. ¿Qué significa? En primer lugar, que empieza a haber demoras en el ingreso de un paciente a CTI cuando lo necesita. Claro. Implica inicio de traslados interinstitucionales de pacientes
que se hacen frecuentes, se empiezan a hacer todos los días, porque empiezan a generar la necesidad de cubrir donde se pueda la atención en una labor de complementación. Empiezan a haber demoras y desgaste en el personal, porque empieza a generarse un desgaste, como ustedes mostraron antes, que está claramente por encima de la actividad normal de un CTI, digamos, prepandemia, ¿no? Bien, una cosa... Entonces acá... Sí. No, dato concreto. En este momento, hoy, con la ocupación de camas de CTI que tenemos en el último informe del SINAE, ¿se puede decir que hay alguna institución, algún hospital que no tenga camas de CTI disponibles? Hay instituciones que han trasladado, eso es dinámico, pero hay instituciones que han trasladado hoy, ayer, antes de ayer, pacientes a otras instituciones. Claro. O sea, ¿no hay nadie que se haya quedado sin cama de CTI y que lo requiriera? No, todos los pacientes han tenido su ingreso a CTI independientemente de la institución. Y la pregunta clave acá es, ¿cuándo avisaron ustedes que podría ocurrir eso? Y quiero mostrar unas gráficas que ustedes también proporcionaron. Sí. Esto, a ver si se entiende, son distintas proyecciones que hizo la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Fíjense, estimación realizada el 21 de marzo. Estos obviamente eran el número de pacientes internados en CTI, y la proyección que hacían les daban que el punto de nivel rojo iba a llegar el 4 de abril. Ahí lo ven, sí. El 4 de abril. Sin embargo, hicieron otra estimación ya con datos más ciertos de los días siguientes, y ahí la estimación del 27 de marzo da que se anticipa el punto de saturación. Como ven, entonces, llega mucho antes. O sea, según las cuentas que hacen ustedes, ¿cuándo estaría colapsando el sistema de CTI en Uruguay? Bueno, ahí hay una precisión, Nacho. Una cosa es la saturación, entonces la saturación es de un servicio y por lo tanto yo necesito de otro servicio para atender a los pacientes. Y otra cosa es el colapso. El colapso ya es cuando los pacientes se tienen que quedar afuera del CTI. Entiendo. Y no estamos en una fase de colapso. Hay focos de saturación porque si no hubiera saturación en algunos CTI, usted es usuario de la institución A y no debería estar internado en el CTI de la institución B. No habría traslados. Claro. ¿Está bien? Eso sí es una labor de complementación que se está haciendo. Hay una comunicación permanente. Pero yo le quería dar una noción concreta con los números, como tú decís, que si subimos un 300% la cantidad de pacientes en menos de 3 semanas, cuando hablamos del tan mentado tema de las camas, nosotros pasamos ahora a nivel Uruguay, hoy hay 827 camas activas. Subimos un 4% las camas que hemos tenido hasta febrero. Entonces, la capacidad de contención, que es el plan de aumento de camas, es absolutamente insuficiente si la curva de crecimiento del virus, de la cantidad de pacientes internados con este virus en CTI, sigue creciendo en esta velocidad. Sí. Como ustedes mostraron en las placas, claramente se nos anticipa y nos gana. Nosotros primero pensamos en el 4 de abril, después el 30. Hoy ya tenemos más de 280 pacientes. Sí. Ahora, con COVID en CTI. Tenemos casi 300. El gobierno ha anunciado, ¿no?, una serie de camas, 129 que se van a agregar, más equipamiento. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Pero antes te quiero hacer una pregunta. En el año 2016, si podemos ver a continuación lo que fue una nota de presidencia, cuando Tabaré Vázquez era presidente, los CTI llegaron a estar con un 90% de ocupación. Era en pleno invierno, era en el mes de junio. Entonces, algunos se preguntaban, bueno, ¿y es tan grave, ¿no?, cuando hoy estamos en un 60 y pico % de ocupación en los CTI? Hubo antecedentes de llegar a un 90%, y entonces, ¿qué respondes a eso? Sí, lo que pasó en ese momento, que hubo pacientes que se agravaron indebidamente antes de ingresar a CTI. Nosotros, con todos estos planes de contingencia, de números que tratamos de anticiparnos, lo que tratamos de evitar eso, cosas que ya pasaron. Creo que esto es parte de la contingencia.
A ver, nosotros en la terapia intensiva, una de las labores fundamentales es la monitorización. Cuando usted monitorea, pone una alarma. Nosotros, la alarma se anticipa y se debe anticipar al evento de daño. Si no, no sirve de nada una alarma. Entonces, acá nosotros cuando decimos llegamos al 35%, estamos encendiendo luces de alarma. Entiendo. Y eso dispara mecanismos de contingencia. Bueno, y con el este concepto sí. Con este panorama, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva es parte de las sociedades médicas que reclaman un cierre de actividades no esenciales. Ayer emitieron un comunicado pidiéndole al gobierno que tome medidas dada la saturación de camas, atención ambulatoria, testeos, puestos de emergencia. Y por otra parte, desde el gobierno, desde ACE, Cipriani salió a decir que ese nivel de saturación no era tal, ¿no? Sí, podemos ver los tweets del presidente de ACE, donde habla, entre otras cosas, de eso que decía hoy, el presidente de la Casa en conferencia anunció como prioridad reforzar, sí, claramente los CTI. ¿Y qué es lo que dice Cipriani? Bueno, que la situación está lejos de colapsar teniendo en cuenta estas incorporaciones. Escribió: hoy no tenemos saturación del sistema de salud en ACE, solicitamos trabajar juntos por el Uruguay, los gremios y sociedades científicas para afrontar esta pandemia. Estamos aumentando las camas, pero tenemos que cuidarnos. Y luego, ocupación de CTI al día de hoy en ACE del 60%, con un 33% por COVID-19. O sea, 60% parece estar muy lejos del 100%. Ya aumentamos la capacidad de camas y seguimos aumentando. Del gobierno estamos haciendo todo. A la población ya sabemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Se puede. O sea, ¿cómo compatibilizar, por un lado, el llamado casi desesperado que hacen ustedes, ¿no?, con este mensaje que dice, bueno, la situación es preocupante, pero 60% no hay saturación y no hay saturación? Bueno, te hago la comparación de nuevo entre virus y sistema de salud. En 20 días, aumento de 300% de los pacientes con este virus y en 20 días, aumento de 4% del número de camas. Esa desproporción lleva a que si nosotros no bajamos, si no contenemos la transmisión del virus, que termina siendo la fábrica generadora de pacientes graves que necesitan ingresar al CTI, esto es un barril sin fondo, porque nosotros podemos subir más las camas con el costo de recursos humanos que eso conlleva y el desgaste de recursos humanos que eso conlleva, pero siempre lo vamos a correr de atrás al virus y sigue creciendo en esta velocidad. Claro, entiendo lo que decís. El valor anunciado incluso hoy por el Ministerio. Sí, lo estamos viendo acá en el comunicado, ¿no? Obviamente, eso es bueno. Actualmente dice 827 camas operativas. En estos días se ha logrado incorporar equipamiento para aumentar esta dotación a 946 camas que quedarán operativas en los días posteriores a Semana de Turismo. Entonces, vos lo que decís es, está bien, obviamente que esto es muy bueno, obviamente que esto descomprime la situación, pero la preocupación de ustedes es el ritmo al que viene aumentando la cantidad de contagios y por lo tanto la ocupación de camas de CTI. Exacto, y además igual ese valor, que es 900 y pico de camas que se puede llegar dentro de unos días, está implicando una mejora del 20% de las camas. O sea que vamos a seguir siempre de atrás el crecimiento del virus en esta velocidad, porque nos está ganando. La única forma de esto es, si baja la transmisión comunitaria del virus, vamos a ver menos pacientes con enfermedad viral grave que necesiten la asistencia del CTI y menos ingresos a CTI. Esa es la solución. Sí, yo estuve haciendo unos relevamientos por algunos hospitales. En el Maciel estuve hablando, la ocupación de camas COVID era del 17%. Tienen 14 camas COVID, 5 ocupadas y 9 libres. Después hablé con el Sanatorio Americano, ahí el panorama es más negro. Tienen 22 camas para pacientes COVID, tienen 18 ocupadas. Les quedan 4 libres. Le quedan 4 libres. Es un panorama muy desigual. ¿Se pueden trasladar, se puede hacer uso de esas, de esas camas sobrantes en otras instituciones? Sí, de hecho eso se está haciendo. Es lo que se está haciendo, claro. Se está haciendo de público a privado y de privado a privado. Lo objetivo a largo plazo en todo esto es que el CTI no sea necesario para los enfermos COVID. Pero eso lo vamos a lograr solamente cuando tengamos una inmunización colectiva.
Bueno, ahora necesitamos semanas donde tenemos que contener esto de cualquier manera. Sí, y ahí quiero ir a otra pregunta, tiene más que ver con lo médico, ¿no? Más allá de la saturación. Porque ¿qué porcentaje de los que ingresan a CTI con COVID sobreviven y qué porcentaje fallecen? Acá lo estamos viendo en esta gráfica de tortas, ¿no? 66%, ¿no? Versus 33%, o sea, son los 33% un tercio ¿no? fallecen. ¿Y qué pasa con los intubados? Porque la verdad que es un dato espeluznante. Ya sabemos cómo el COVID afecta sobre todo el sistema respiratorio y los pulmones, la necesidad de asistirlos, ¿no? Con respiradores. Allí, ¿el 90% de los intubados en CTI fallece? ¿Se puede manejar ese número? Sí, nosotros teníamos alrededor de 80, pero bueno, eso no sé la fuente, pero estamos hablando igual de una cifra elevadísima de casos, sí, entre 80 y 90% de los pacientes. ¿Y por qué pasa eso? A ver, esto es una pregunta muy básica, pero a veces lo más elemental no lo tenemos presente o no lo entendemos. Sí. ¿Por qué la necesidad del respirador? ¿Cómo actúa el coronavirus en los pulmones? ¿Por qué pasa, ¿no? que la persona deprime su capacidad respiratoria? Los pulmones sufren una inflamación progresiva. Se empiezan a llenar de un líquido rico en proteínas, rico es un exudado que se llama, es decir, se llena de líquido, de inflamación, el pulmón queda pesado y empieza a deteriorar su función natural, fisiológica de oxigenación. El tema es que cuando los intensivistas vamos a intubar un paciente, no es una opción, es una necesidad, porque el paciente que el intensivista decide intubar, si no lo intuba se va a morir. Entonces estamos hablando de darle el porcentaje ese de sobrevida que ustedes muestran. No es que, creo que hay que pensarlo por el tema de que el ventilador, la intubación invasiva es una maniobra de necesidad. No es una elección, no es una opción. Sí. Es cuando no hay más remedio, dicho de otra manera. Claro. Ahora, ¿de qué depende que se llegue a ese punto, a la necesidad de intubar? Depende obviamente de la depresión del sistema respiratorio, pero ¿hasta dónde juega que el paciente tenga comorbilidades o hasta dónde ustedes están viendo en los CTI que hay personas que no tenían comorbilidades y que sin embargo están muy graves y requieren ser intubadas? Bueno, el tema es que la inflamación del virus, acá la difusión del virus se ha extendido tanto que termina generando a una población de la población que cuando la extensión del virus es pequeña a nivel comunitario, no llega. Pero cuando hay una difusión masiva del virus, llega a tomar algún susceptible que de repente tiene 40 y pico de años, 30 y pico de años, es decir, gente joven, gente totalmente activa y con escasas comorbilidades. Siempre las comorbilidades aumentan la probabilidad, y eso está demostrado, de tener una peor evolución. Eso es una realidad. Y la edad también aumenta la probabilidad, la edad mayor aumenta la probabilidad de tener peor evolución. Pero si entiendo bien, vos me decís que en realidad, por más que uno esté sano, no necesariamente está libre de terminar en un CTI intubado si se agarra el coronavirus. Exactamente, eso es así. Y bueno, y ustedes tienen casos de gente muy conocida públicamente que en realidad para lo que sirve es para mostrar las caras visibles de gente que lo ha sufrido y que no son anónimos que terminan en una estadística, ¿no? Y eso le puede pasar a cualquiera. Bueno, el caso de Andrés Abt, ¿no? El alcalde del municipio de CH, una persona joven, sana, porque se hablaba de la comorbilidad que tenía asma. A mí me decían que se hacía un disparo de inhalador cada tanto, o sea, no era un asmático crónico tampoco, ¿no? Entonces, es lo que estás diciendo vos. Hay que estar alertas y, bueno, sin llegar a crear el pánico, digamos, pero nadie está libre, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente y por eso los cuidados. Sí, mirá, los psicólogos, tú decís la palabra pánico, los psicólogos diferencian entre el miedo y el pánico, ¿no? Claro. Porque el pánico paraliza y el miedo activa, ¿no? Y te hace reaccionar y defenderte. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra miedo, nosotros tenemos que tener miedo. Porque este virus nos puede tocar a cualquiera y el miedo nos tiene que hacer activarnos a cuidarnos
activarnos en todas las escalas, además de las organizaciones sociales, ¿no? Te hago la última. Cada uno de nosotros individualmente hasta los niveles jerárquicos y de los rectores de la salud. Sí, te hago la última, ¿no? Hablando de miedo. Obviamente a uno le da miedo decir, mirá, en realidad te puede tocar, ¿no? Y del lado de ustedes, de los médicos, ¿ustedes sienten que tienen herramientas? Porque cuando uno ve esta situación, obviamente me hablabas del tratamiento, del respirador y demás, pero cuando vemos el porcentaje de los fallecidos, a veces queda la sensación de que, y bueno, de que ustedes pueden hacer hasta determinado punto y después dependerá de la suerte, del azar, de la fortaleza que pueda tener el paciente, del virus, ¿no?, que lo ha atacado. O sea, en el tratamiento en sí, ¿qué es lo que se le aplica al paciente? El tratamiento en sí tiene 3 grandes pilares, que son el oxígeno, los antiinflamatorios esteroideos y los anticoagulantes. No hay otras cosas específicas para tratar esto. No hay antivirales probados para tratar esto. Entonces, el mejor tratamiento de esta enfermedad es prevenirla, cuidándose y no recibiendo el virus. Porque cuando lo tenés, no sabemos, no podemos predecir desde el día 1 cómo va a evolucionar un paciente en particular. Claro. Los Nadie lo puede predecir. antiinflamatorios porque además la agravación es progresiva. A ver. La agravación es progresiva y claro, tú tenés un hisopado que te dio positivo hoy o que empezaste con fiebre hoy y nadie te va a poder decir que la semana que viene no estés internado en un CTI. Claro. Y en el tema de los antiinflamatorios, tienen una capacidad limitada, ¿no? Porque si no, podrían terminar con las inflamaciones y de hecho llegan hasta un punto y después no actúan, ¿no? Sí, hay un descenso en la mortalidad que con el tratamiento ese, que estamos hablando de un descenso entre 15 y 30%. No estamos hablando de un tratamiento que baje la mortalidad al 90%. La última tiene que ver con la... limitado. Claro, la última tiene que ver con la vacuna, ¿no? Está, pero así, rotundamente aconsejada y es la única forma que existe para estar a salvo del coronavirus. Sí, yo te diría que estar a salvo nosotros. Porque capaz que a veces se ha dicho, que creo que en un concepto equivocado, que la eficacia de alguna vacuna es baja o está por debajo del 60%, pero la eficacia de la vacuna para prevenir hospitalización y enfermedad grave y muerte está cercana a 100%. Ajá. Entonces, el objetivo de la vacuna es que el CTI no sea necesario para tratar pacientes con COVID. Que el COVID de un vacunado sea un resfrío, sea un poquito de fiebre, sea una cosa leve. Y bueno, y si no te lo agarrás, mejor. Obvio. Estoy viendo muchos mensajes que me están mandando. Y me hace una pregunta que tiene que ver con las vacunas y es pertinente. A Pontel le preguntaría, ¿cuánta gente entra al CTI con 15 o más días de vacunado en relación al total de ingresos? ¿Tienen ese dato? No, porque es muy reciente eso todavía. Claro. Ahora, te cambio la pregunta. Pero vos me decís, si estás vacunado con las 2 dosis, prácticamente imposible que entres a un CTI, ¿no? Ahora, si tenés la primera dosis, ¿te cubre de alguna manera? ¿Tenés cierta protección que pueda asegurar que no termines muriendo de COVID? Hay un pequeño porcentaje, se ha visto un cierto porcentaje de mejora y disminución de la probabilidad de ingresar al CTI, pero no hay una protección que determine que las medidas generales de disminución de la transmisión viral se puedan abandonar. Eso está claramente demostrado en el mundo. Está claro. Después de la primera dosis de vacuna hay que seguir cuidándose porque el riesgo de agarrar COVID existe y existe riesgo de agarrar COVID por segunda vez. Entonces ni siquiera estás totalmente protegido cuando ya lo tuviste. Sí, las reinfecciones de las que se habla, ¿no? Julio Pontel, muchas gracias por esta información. Obviamente el apoyo a todos los uruguayos, a ustedes que están en la primera línea de frente de batalla, ¿no? Gracias y estaremos en contacto. A las órdenes.
Hasta luego. Julio Pontet, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, y ahora ya está acá en el piso y en nuestra mesa el director general de Salud Pública, Miguel Asqueta. Con él vamos a hablar de las medidas del gobierno, de si acaso se está sopesando hacer algo más, como están pidiendo las sociedades científicas y algunos partidos políticos, por ejemplo, el Frente Amplio. Pero antes, quiero darles un consejo para todos aquellos que tienen padres, madres o familiares mayores que por su edad pueden sufrir algún accidente, malestar físico o simplemente necesitan algún tipo de contención o de respaldo. Les recomiendo Helpline. Es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay que está cumpliendo 20 años de actividad. Ahora con 2 servicios, uno para la casa, que además es a prueba de agua y no hay que cargarlo, y otro que también sirve en la calle en todo el país y tiene también sensores de caídas. Sí, sin duda alguna es la mejor forma de cuidar a nuestra familia. Helpline, siempre junto a ustedes, al alcance de un botón. Mírenlo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Como les anunciamos, estamos con Miguel Asqueta, director general de Salud. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Un gusto, Ignacio, estar contigo, con los amigos periodistas y por supuesto con la gente en su casa. Y la verdad que la gente ya sabemos cómo está, ¿no? Y sobre todo escuchando estos voceros de las sociedades científicas, recién escuchadas a Pontet, donde los médicos, porque vamos a no hablar por ahora de la política, ¿no? Pero los médicos, los profesionales, dicen acá hay un riesgo de saturación, un riesgo de colapso, hay que hacer algo distinto, ¿no? Y frente a eso, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Bien, los médicos estamos todos muy sensibilizados. Yo soy médico. Sí, sí. Hoy cumplo 31 años en mi profesión. Me recibí el 28 de marzo del año 90. Estamos muy sensibilizados. Un saludo a Julio y a tantos colegas. Él representa el colectivo de médicos intensivistas que, entre otros, están en esa primera línea y estamos muy sensibilizados porque ser médico y estar además en esta Dirección General de la Salud, ser médico es un ejercicio, es el tema que nos sensibiliza mucho. Entonces tenemos que sopesar muy bien todos esos elementos que vivenciamos día tras día, tan complejos. Yo sigo ejerciendo los días sábados. ¿Qué es un médico general? En Carmelo, en mi ciudad. Yo hice años internación sanatorial, ahora hago atención primaria de salud, medicina de policlínicas, y a veces tengo pacientes que ingresan a los CTI, que se complican y demás. Los tuve durante años y convivimos con esto. Así que saludo a aquellos colegas, las licenciadas en enfermería, los enfermeros y todo el personal que está en este momento complejo, como todos los percibimos, por supuesto. Claro, pero cuando uno los escucha a ellos, dicen, estamos desesperados. Y cuando uno escucha al gobierno, dice, no, la situación está bajo control. ¿Y la gente a quién le hace caso? En realidad la gente no sé si es que tiene que hacerle caso en estas discusiones a algo. La gente, yo diría que le tiene que hacer muchísimo caso a las medidas que desde marzo del año pasado venimos tomando. Eso en primer lugar. Sí. El mensaje sería que si la población en general cumpliera los protocolos y todas las medidas preventivas, como ocurrió en otros momentos, probablemente algunas curvas pudieran no haberse disparado. Pero acá no sé si es un tema de razones. Y hablando de las medidas, ¿no? Frente a esta situación que es alarmante, el gobierno toma medidas más livianas que las que tomó en marzo, cuando la cosa recién no había arrancado. ¿Por qué es esto? Tal vez tenemos que ver que las medidas que se tomaron en marzo del año pasado fue en un momento en el que veíamos en el mundo, sobre todo en el primer mundo, donde hay desarrollo tecnológico, dinero, equipamientos, que vivían esa pandemia con 3 meses de evolución sin poder ni saber manejarla, con el colectivo médico aprendiendo cómo era el virus, creyendo que el virus se diseminaba de una forma y resulta que puede ser de otra. O sea, lo que tú me preguntas es algo muy importante porque no es lo mismo 3 meses de pandemia que 1 año y pico. Y en aquel momento el presidente muy acertadamente, luego aquel primer Consejo de Ministros, dijo, bueno, hagamos una determinada cosa que puede ser en un momento de pánico, terror y en desconocimiento e incertidumbre. Claro, ahora hay un horizonte más claro. Pero me deja sumarme a... Perdona, pero déjame cerrar algo. Hay un horizonte claro en algunos aspectos porque están las vacunas, pero además conocemos las medidas. Y lo que enfatizamos hoy es que en marzo del año pasado no conocíamos las medidas. Claro. Yo nunca me había sentado a hacer un protocolo de nada. Después de 700, 800 protocolos y viendo que sale el Inspector Nacional de Trabajo a decir que en el 50% de los casos no se cumplen los protocolos, por darle solo un ejemplo, estamos complicados en algún otro aspecto que no es necesariamente el tipo de medidas, sino el tipo de cumplimiento. Pero mire, estamos en una semana, iniciando una semana muy particular, Semana Santa, semana
de turismo, semana de la cerveza, semana de ciclismo, todas esas actividades están suspendidas, la cerveza, la del deporte. Sin embargo, este año no se pidió desde el gobierno suspender las actividades religiosas. Recién, hace unos minutos, el senador Sebastián da Silva, con el que comparte sector político, pedía a Sturla que se suspendieran eso. Entiendo que ahí están las perillas que maneja el gobierno y las perillas que maneja la ciudadanía propia y los distintos actores. Pero el gobierno no podía haber apretado ahí las perillas en lo que es las actividades religiosas, teniendo en cuenta que estamos en un momento muy particular. Tal vez estamos hablando de un subsector que a su vez es pequeño y que habría que ver cómo es el comportamiento. Se tomaron esa medida en diciembre, como tú dices. Claro. Habrá que ver si se toman o no en estos días, pero yo lo de las medidas que tú dices y las perillas, no sé si recién se usó el término tibio o no, el martes pasado hubo un Consejo de Ministros donde el mensaje fue importante. Hay que ver cómo lo ve cada uno. ¿Dónde está la falla entonces? ¿Por qué seguimos? Porque se entiende que el gobierno, los expertos, todos queremos que bajen estos casos. ¿Dónde usted está viendo que está la falla para no poder bajar esos casos? Que los expertos consideran que es importante, están los informes del GACH. Por eso. Están los informes de nuestros expertos. Alineados estamos todos. Si esto fuera un programa de 1 hora y media, podríamos leer los documentos y ver que no estamos tan lejos como a veces pareciera que estamos. ¿Saben cuál es el problema? Cuando se dice disminuir la movilidad en cuanto a lo laboral a ciertas tareas que pueden ser esenciales o que su ausencia no genere una gran distorsión. El Consejo de Ministros prácticamente cerró las oficinas públicas. Centenares de miles de funcionarios públicos no van a su trabajo, están en teletrabajo. Y centenares de miles o algún millón de uruguayos no concurren porque no hay casi actividad presencial. Les pongo solo un ejemplo donde a veces contraponemos un subsector con algo muy importante, donde son el miles señor de presidente uruguayos, dijo, esto vamos a hacerlo. Son miles de uruguayos, sí. De hecho, vamos a escuchar al presidente de la República cuando se refirió al concepto de burbuja, ¿no? Porque y eso es algo absolutamente fundamental que después podemos hablar. Por eso, me parece que está bueno para introducirlo, porque ya no es el quédate en casa. No sé si lo podemos ver. Mientras les recuerdo que ustedes pueden votar a nuestra encuesta, ¿no? Si las medidas anunciadas por el gobierno son las adecuadas. Pero vamos a escuchar lo que decía la calle. Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad. La transformación del quédate en casa del marzo pasado es hoy quédate en tu burbuja. Es quédate con tu círculo o núcleo familiar. Entonces, creo que está bueno explicar qué significa quédate en tu burbuja. Lo que está claro es que ya no es quédate en casa, ¿no? Y me imagino cuando venías para acá veías toda la gente que había en la Rambla, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Permitir que la gente salga, ¿no? Como está ahora, o como nosotros vamos a trabajar, ¿no? Porque los públicos, está bien, hay un cierre de actividades, pero luego, ¿no? Los privados están trabajando y se permite esa movilidad, digamos, ¿no? Sí. ¿Eso no es asumir un riesgo en este momento donde los contagios se dispararon tanto? Tanto la medicina como las decisiones políticas siempre es asumir riesgos, Ignacio. En base a la evidencia que tienes, a la constatación de hechos, sobre todo del pasado, y a previsiones de lo que puede venir. Eso es asumir riesgos. ¿Y por qué se asume ese riesgo cuando, por ejemplo, están pidiendo de Frente Amplio, de las sociedades, un confinamiento, que se cierre más la perilla, que la gente quede guardada? No, pero a lo que me refiero de asumir riesgo es que siempre sabemos que en la evidencia que nosotros tenemos está que se pueda llegar como se hizo durante el año pasado. Y las medidas de diciembre, ustedes recordarán, cuando se anunciaban aquellos 1.500 casos para enero, se anunciaba ya una probable saturación, se tomaron medidas el 16 de diciembre y eso fue efectivo a tal punto que la segunda semana de febrero había venido un declive, se llama la M, la primera ola que hizo una M, que luego después empezó a subir porque se cumplieron determinadas cosas. Pero ahora, hoy fundamental, la burbuja, fundamental. Sí. El concepto que dio el presidente, ¿cuál es? Yo estoy con el tapabocas. Acá hay un número importante de compañeros que trabajan juntos. Ustedes están en burbuja. Yo no soy de esta burbuja. Entonces, limitemos el mensaje del presidente a quienes trabajan juntos, a quienes conviven juntos, al grupo familiar. Una de las cosas, cuando tú me preguntabas, ¿qué puede andar mal? Si cumple 40 años, Nacho. 50 voy a cumplir. Cumple 50 años. Se le cayó una sopa. Una cosa
es festejar su cumpleaños número 50 con su burbuja familiar y alguien más, y otra cosa vengan compañeros de todos los medios donde él trabajó, más sus compañeros de colegio, otro más, y en una casa, porque acá no me refiero a un evento por ahí, se junten. Eso está pasando hoy. Claro, y eso está está claro, pasando. y la gente lo tiene claro, pero no lo está cumpliendo, Asqueta. Ese es el tema. Hoy tenemos el dato, te decía, en marzo teníamos muchas dudas. Hoy no hay duda que la gente no está manejando bien su perilla. Lo sabemos. Y entonces, ¿hasta cuándo le vamos a dejar esa libertad a la gente responsable? O irresponsable, ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos a meter mano? Nosotros, como Ministerio de Salud, hemos puesto todas las herramientas. El Poder Ejecutivo, a nuestro entender del Ministerio de Salud, ha tomado las medidas adecuadas. Tal vez, como ustedes dicen, hay que valorar muy bien los públicos a los que se dirigen los mensajes. Tal vez tenemos que hacer una comunicación, en algún caso con algún viraje, como se ha hecho. El Ministerio de Salud va a sacar comunicación a grupos específicos, porque uno a veces se teme también que estos casos, como puede ser ahora, estemos discutiendo esto y nos están mirando. ¿Saben quiénes predominantemente? Muy probablemente los que están cumpliendo. Los que tienen miedo. Los otros quizás los que están en la casa. clandestina. Los que tienen más de entendible. 65 años. Los que tienen algún familiar que puede tener una discapacidad o algo, está aterrorizado. ¿Cuándo me toca la vacuna? ¿Cuándo me voy a vacunar? Probablemente estemos un poco confinados en esa mitad o tercio que cumple, que sabe los protocolos y todo. Usted y dice hay otra apuntar parte, a los más jóvenes. No, yo digo apuntar ¿A a los que no cumplen y a veces no son los que miran el programa, ni leen los Twitter, ni son tampoco los que leen lo del GAL y todas las cosas que Bueno, hay que pero hacer. lo que muchos dicen, y vamos a ver ahora un tuit del Pacha Sánchez, por ejemplo, ¿no? Pero está todo bien con la libertad, pero ya ves lo que está pasando, dejando a la gente libre. Entonces, es hora de que el gobierno se ponga los pantalones y con garrote en la mano aplique mano dura, ¿tá? Y, por ejemplo, poneme el tuit de Sánchez, ¿no? Pero dice, reaccionó el gobierno, tarde pero reaccionó. Al final se podía restringir más la movilidad, como se lo propusimos en enero. Ahora, ¿se puede ir al bar o al shopping, pero no a la escuela? Sugiriendo, ¿no?, que hay otras actividades. ¿Por qué los bares y los restaurantes están abiertos? ¿Por qué no se pueden cerrar? Sí, tal vez estas ironías a veces no contribuyen mucho. Cuando se pidió la votación de aquella ley para restringir la movilidad en cuanto a el derecho a reunión. Sí, las todos aglomeraciones. Sí, el Frente no lo acompañó. ¿Quién votó y quién no votó? No, está bien. Pues, está bien. Vos contestame a mí, no al Pacha Sánchez. ¿Por qué los bares y los restaurantes... No, Ignacio, te lo estoy diciendo a ti. Pero yo, ¿por qué los bares y los restaurantes siguen funcionando? Cuando una cosa es un restaurante donde yo puedo ir con una pareja, mi familia, la burbuja, y todo bien, a distancia, y otro es un boliche, como he visto, donde hay decenas y decenas y decenas de jóvenes, de más veteranos, y están todos en un mismo sitio, donde obviamente se puede contagiar el COVID, y eso pasa en estas noches. Está incumpliendo el protocolo. Está bien, pero pasa, ¿no? Bueno, tenemos que enfatizar muchísimo más en la colaboración que tiene que haber entre diferentes organismos del Estado. La fiscalización de los boliches es de la Intendencia de los departamentos. Está bien, Entonces es importantísimo que enfaticemos todo y colaboremos todos. Esto de Pacha Sánchez, usted decía, es una ironía. Usted es médico de profesión, pero es político de elección. ¿Hace cuánto que está en esto? ¿Usted no ve la guerra que hay en las redes sociales entre los políticos, cruzándose acusaciones de lo que se hizo, de lo que no se hizo? ¿Qué pasa con eso? ¿Ese es el mensaje que le estamos dando a la gente? Cuando le decimos, hay que darle mensajes a la gente que dice, pero si se están peleando, se están arrancando los ojos. Es brutal. Y yo no puedo menos que coincidir, Leo. Es tremendo. Cuando la política barata se mete en esto, pierde la gente. Entonces, uno aspiraría a que sanamente, cuando se dice no somos escuchados, nosotros hemos creado la Mesa Coordinadora de Cuidados Críticos ya desde hace algunas semanas con todas las partes. El doctor Pontet, presidente de la SUMI, el otro expresidente de la SUMI, el doctor Núñez y varios más, que no me voy a poner a nombrarlo, integraron la Mesa Coordinadora. Todos son escuchados. Actores políticos han pedido audiencias diversas, con nosotros se han entrevistado, todos son escuchados. Se toma, los que decidimos después somos nosotros. Ahora, el que elige la red social para hacer política barata, primero, no soy yo. Segundo, me consta que no son algunos de los principales personas que están en el gobierno. Y bueno, yo no puedo ir a ese terreno. La gente debe saber que es muy fácil, a veces, gritar a la pulpería y callar a la comisaría. Eso es facilísimo. Y esto que quise decir recién no fue otra cosa que demostrar que quien te pide algo, ahora,
pero antes no lo hacía. Y yo lo otro que preguntaría, cuando se piden esos confinamientos y demás, el presidente fue muy claro, una de las cosas que no se puede hacer, porque eso lo sabemos todos, es no ir a una medida que no se cumpla o que no se pueda controlar. Entonces yo también preguntaría, ¿cuáles son los niveles que se piden? ¿Cuáles son los niveles que se piden? Déjeme hacer un apunte justo a lo, ¿Cuáles son los niveles? a lo de Leo, porque por ejemplo, hay yo pregunto cuáles son los niveles que se piden. Y si yo te lo preguntara a vos, ¿qué otro paso se puede dar? Si esto se complica en serio, ¿qué otro paso se puede dar sin que sea el confinamiento o la cuarentena obligatoria? En la medida que se va, todos los informes técnicos tienen algún paso que siempre va más allá. Por ejemplo, ha habido limitaciones en los horarios, por ejemplo, en ciertos bares, restaurantes y centros nocturnos. Lo recuerdan muy bien. Hasta un horario extendido. Después se bajó a un horario. Los SECOED en los departamentos le podían poner horario, que lo de la regionalización no está mal, porque hay departamentos diferentes a otros o regiones diferentes a otras. Dentro de cada subgrupo siempre se puede ver a qué se puede llegar. Ahora, la limitante, Leo, imprescindible que la gente lo entienda, va a estar en que en definitiva se cumpla o no se cumpla. Hay quienes mediante fiscalización, que debería ser mucho más severa entre organismos del Estado que tienen diversa fiscalización, y de diciembre en adelante, organismos como el Ministerio de Trabajo, el propio Ministerio de Salud Pública y otros han sido severos en su fiscalización. Si tiene que haber el Ministerio de Interior, por favor, los miles de actuaciones que ha hecho, ver la fiscalización, seguir con los protocolos, seguir con las medidas, profundizarlo, y algunas actividades fue notorio que el martes pasado se dijo, estas no se van a realizar. Hay dos cosas que quiero preguntar. Una, ¿ha habido errores en la comunicación y la información de los casos positivos de COVID? Y ha habido rectificaciones públicas en las últimas horas por parte del Ministerio. Pero errores groseros, ¿no? De 800 casos más en un día, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Sí, sabe que no fue errores, es nuestros sistemas informáticos, que daría para otro programa ver cómo recibe uno las administraciones. Nosotros con lo que recibimos en el Ministerio, por fortuna, con un capital humano que se puso la camiseta y que salió adelante, con ciertos sistemas informáticos y con sistemas de comunicación desde el territorio hacia el Ministerio que deben ser cambiados, porque lo vienen reclamando hace meses, se dio una cosa, Ignacio, pero muy notoria. En estos últimos días, que es bueno decírselo a la gente, cuando se reporta que en el día se recibieron X casos y los del día son menos, es porque se están recibiendo datos atrasados. Pero eso es porque hay laboratorios que enviaron mal la información al Ministerio de Salud Pública. Hay dos cosas. Hace una cantidad de hisopados y resulta que le pasan un número de positivos al Ministerio y después se supo que en realidad se habían equivocado y había una cantidad que no los reportaron. No solo laboratorios. Hay laboratorios que reportan muy tarde y muy mal. Ajá. A veces no al Ministerio, a los propios territorios, en los departamentos del interior, le reportan a las departamentales de salud, y los pobres compañeros de las departamentales les llegan tarde, tienen que confeccionar planillas y ellos tienen la obligación de mandarla. Porque lo que ha hecho siempre el Estado uruguayo en esto es ser muy transparente. Los números hay que darlos. En otras circunstancias, ¿quién te dice que otros hubieran dicho, bueno, hoy hay 1.500, pero tengo 2.000 en el pool, ¿me entienden? Sí. 500 son una mezcla de números de antes y no los doy. Y los escondo. Hemos sido transparentes. Eso sí, no claro, se está haciendo. Está bien, pero ¿qué hace el Ministerio de Salud Pública como autoridad fiscalizadora para que esto no siga ocurriendo? Porque ahora nos enteramos que resulta que los casos de estos últimos días en realidad eran mucho más de lo que se informó. Y eso es lo que te permite tener un termómetro de la situación para actuar en consecuencia. Sí. La crisis a veces lleva a que nosotros dispusimos en una norma que entre 24 y 48 horas debían llegar obligatoriamente los resultados, y un número importante de laboratorios no lo reportaba. A veces lo importante es ver la evolución que tiene la ciencia en esto que es tan vertiginoso y dinámico. Hace 3 meses lanzamos los test antigénicos. Ha sido un éxito para el diagnóstico en agudos. En los próximos días vamos a aumentar el número de test antigénicos y probablemente salga una determinación que haya menos estudio de PCR y más test antigénicos, porque tiene excelente resultado. Son en media hora, no se demora 10 o 12 horas a veces los resultados. Entonces la ciencia nos está dando herramientas para que pueda haber cambios, Ignacio, que es tan difícil a veces lograr la realidad con 15.000 o 20.000 test. Le hago una pregunta. La calle ha dicho, a mí me costaría, hasta por una cuestión de principios, aplicar medidas restrictivas como una cuarentena. Usted que está ahí en el límite entre lo médico y lo político, ¿qué es lo que juega? ¿Qué es lo que tiene que preponderar al momento de tomar una decisión si la cosa se complica? ¿El liberalismo político o la ciencia?
Pero, ¿sabe lo que pasa? Leo? Estamos en un problema. A ver. Yo tendría que ayudarlos a que en esta silla estuviera el presidente para responder eso. Porque se lo pregunto usted el que decide, es el médico. señor presidente en el Consejo de Ministros. Nosotros somos unos humildes servidores del Ministerio para que el ministro Salinas y el subsecretario Sadjian lleve información a al Poder Ejecutivo. No le decía que contestara por el presidente, sino por usted, Miguel. ¿Qué es lo que le pesa más a usted? ¿Sabe qué? Yo no sé si hay que medirlo en peso. Nosotros intentamos mantener un equilibrio permanente entre la objetividad científica. No nos olvidemos que a veces juegan algunos temas subjetivos, juegan pareceres, juegan opiniones. Estoy hablando de la ciencia. En una reunión, a veces nos pasa hasta con asesores y expertos, tenemos que después de un momento bajar y decir, ¿eso es lo que a ti te parece o eso es lo objetivo? Bueno, uno va cuajando en una reunión. Entonces, la objetividad que tiene la ciencia, las estadísticas que se tienen y algunos elementos que por fortuna hoy los tenemos, nos hacen pensar que en este caso los ciclos que son más o menos de a 15 días, ustedes los manejan, 15 días que es la duración del virus y 15 días el estado de las personas, y usted sabe cada 15 días que luego se traslada a los siguientes 15, cuando se han tomado medidas han sido efectivas, al mes, después de dos ciclos comienzan a descender, es cuando realmente se ven los cambios. Todo eso nos juega. Nosotros le mandamos a la producción, sí, las obviamente. Tengo. Vamos a mostrar esas gráficas sobre la vacunación. Exacto. Es lo que ocurre en distintos países. Exacto. Y vamos a explicarlo y lo vamos a sacar en Entonces, esta pantalla grande. una cosa era discutir medidas en diciembre. En diciembre no había vacuna. No había vacuna en el mundo. En algún lugar, los primeros de diciembre, en el Reino Unido las primeras. Ahora, ¿qué indican estas gráficas? A ver. Las gráficas tienen, en el inicio, a la izquierda, tienen el día cero, cuando cada país empezó a inocular. Y miren lo que pasó. Miren, allá tiene arriba Chile, Israel, Serbia, Reino Unido y Estados Unidos. Son países que tienen buenos niveles de vacunación. La línea naranja dice nuevos decesos por millón de habitantes, ¿no? Exacto. Y la verde es el porcentaje de vacunados. El porcentaje de vacunados. Y ven ese entrecruzamiento. Sí, por ejemplo, tomemos alguno, acá, ¿no? Cualquiera, exacto. ¿Está? Que a medida que aumenta el porcentaje de vacunados, va bajando la cantidad de nuevos decesos. Exacto, pero si tú te fijas, ahí Ignacio, fíjate que hay algunas curvas que ya en el primer mes y medio de comenzar la vacunación tiene un importante descenso. Ajá. No tenemos el número absoluto. Por ejemplo, en Israel. Fíjate lo de Israel, fíjate lo del Reino Unido, que luego de que en el primer... hablando de Israel, vos sabés lo que hizo Israel en enero. Israel estaba vacunando en una situación muy parecida a la de Uruguay, estaban colapsando y fueron al confinamiento estricto. Vos te metiste en ese baile. Israel hizo el confinamiento. Bien por ellos. Está, pero le salió bien. Por ellos. Le salió bien. Pero bien por ellos. Pero esa disminución de muertes da para deliberaciones de técnicos, a ver si fue por el confinamiento o por si la vacuna que está inoculando es efectiva al mes y medio. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué vemos acá entonces? Uruguay es muy incipiente, pero Uruguay mañana se comienzan a vacunar con segunda dosis los primeros vacunados. O sea, si miramos esto, es tener un panorama alentador de lo que Uruguay puede conseguir para las próximas 3 o 4 semanas en base a esto. Ahora, dentro de ese escenario entonces de preocupación, tanto para el gobierno, las autoridades de la salud, ¿ustedes empiezan a ver algunas señales positivas en eso? Lo de la vacunación es una. Es notorio. Le pregunto porque venimos de 2 semanas consecutivas de Consejo de Ministros, donde se viene analizando. ¿Hay algún avance, hay alguna señal de, bueno, un mínimo cambio por lo menos? Yo diría 2 cosas. Tenemos por un lado lo de las vacunas, que es incontrastable el resultado que se está teniendo, aún después de la primera dosis, y sobre todo con la Pfizer, la que está destinada al personal de salud y a los mayores de 80, excelente resultado con la primera dosis, que en algunos países se considera la segunda, que podría ser a las 21, a las 28 semanas, días, a la tercera o cuarta semana, para que la gente entienda. En algunos países la dan a la quinta semana. ¿Qué quiere decir tenemos excelentes resultados? ¿Qué quiere decir acá? Que disminuye el número de contagios, disminuye el número de enfermos, pero sobre todo disminuye el número de ingresos a CTI. O sea, la potencia con la gente se... Absolutamente, pero además la de Pfizer, que por eso el personal de salud y esencial se vacuna con el de Pfizer, no es ni mejor ni peor una vacuna, es diferente. Ya en los primeros 15 o 20 días, por cómo se desarrolla la inmunidad de la persona, hace que haya menos transmisibilidad de las personas. Estamos muy jugados a la vacuna. No jugamos mucho a la vacuna. No jugamos mucho a la vacuna. Es una buena noticia que hayamos tenido la de Sinovac y Pfizer, porque si nos jugábamos a la primera estrategia del gobierno con
con el plan COVAX íbamos a estar... Que no era una estrategia del gobierno, yo te corregiría, fue una estrategia mundial. La estrategia, el plan COVAX es una estrategia mundial. ¿Es un fracaso ese plan? ¿Se puede...? Y viene muy mal, pero voy a no hay insistir noticias todavía que no es del gobierno uruguayo. Está bien, pero no hay noticias que venga AstraZeneca como no, hay noticias, sí. Prometió para la segunda quincena de abril, pero menos dosis de las que había prometido. No son buenas las noticias. Ahora, convengamos que dentro de esas malas noticias que hay con el mecanismo COVAX... Hay buenas noticias por el lado de Pfizer, que va a mandar más. Rapiña, como aquí no me van a mirar de la CNN, por ahí presumo, no se van a enojar y un vasco nunca tiene miedo en esto. A ver, aquí hay una rapiña entre poderosos. Países de la Unión Europea, donde se producen las vacunas, ¿ah? Entre ellos mismos o a veces con otros poderosos, lo que hubo fue como una rapiña vacuna. Cuando los poderosos con mucho dinero se rapiñan la mercancía, es difícil que los que tienen menos poder, estar más lejos, son más pequeños, puedan llegar. Y Uruguay ahí tiene 2 millones y ¿cuántos de dólares puso? Recuerdo. Más de 100 millones de dólares. Y no se puede recuperar de lo que ya se entregó, digo. No se puede ir para atrás en el mecanismo COVAX. Pero que nosotros vamos a comprar todas las vacunas que se comprar. Van a llegar un poco más tarde la del COVAX, pero nuestro presidente fue tan hábil. No, pero yo decía por lo del COVAX, es decir, ir para atrás con el COVAX. Nuestro presidente fue tan hábil que en esa rapiña entre poderosos, por las cuales hay países de la Unión Europea que están a punto de iniciarle juicio a las empresas. A ver si nos entendemos. Sí. A punto de iniciarle juicios y la Unión Europea está a punto de bloquear la compra de otros poderosos y no dejar salir vacunas. Nuestro presidente... Creo que él usó un término de colarse o algo de eso. Sí. Yo no se coló, me parece que entró sin que lo vieran mucho, tal vez usted me dice, pero con la autoridad que tiene a negociar con quien tenía que negociar, con jefe de Estado. Habló con los CEO de las principales industrias en una estrategia que venía siguiendo el gobierno, como todo el mundo de la OMS y el mecanismo COVAX, y cuando vimos que empezó la rapiña entre poderosos, que no teníamos por qué pensar que se diera. Empezó a dar, bueno, se utilizó otra estrategia y vaya que es efectiva. Y rapiñamos nosotros. Hoy, no rapiñamos, nosotros fuimos a comprar... Bueno, fuimos a hablar con el dueño de la pelota, digamos. Nosotros le estamos comprando a la gente, no estamos metiéndonos los problemas de otros. Y les quiero decir algo último, perdón. Sí. Y pese a todo, esas tardanzas y todo lo que se criticaba, a ver, lo que hay que explicar es cómo el mundo explica, y Latinoamérica, y muchos que criticaban a este país, que qué tarde que tenía todo, hoy es el cuarto. Estamos en el top 5 de los vacunados. Sí, bueno, somos 3 millones también, no es fácil. Pero Nacio, un país muy accesible. Nosotros también compramos menos y no nos tenían por qué dar bolilla porque somos chiquitos. Y nosotros estamos hoy, en el 17% de la población objetiva vacunada. Cosa impensable. Vayan a ver en la Unión Europea en cuánto están. O sea, la vacunación es la gran apuesta, que esta gráfica que veíamos recién lleve a que le pueda ganar a esa carrera contra las camas de CTI, ¿no? No, la carrera contra las camas de CTI... Perdón, no es una carrera contra las camas, perdón. ¿Contra la ocupación? Vamos a rectificarnos. Esa es otra carrera que el gobierno la viene siguiendo desde abril del año pasado, cuando en marzo hicimos las primeras reuniones, se nos plantearon temas. Yo a veces, perdóneme, hay cosas que no las entiendo. Se nos plantearon temas el 3 de marzo. Al día siguiente asumió el Ministerio de Salud la gran reunión que ya todo el mundo sabe que existió entre prestadores y demás. Se nos planteaban temas como que estuviéramos hace 5 o 6 años en el gobierno. Nos decían, en ACE vamos a estar horrible porque tenemos 85, 86 camas operativas. Y cuando se saturen, hoy hay más de 200. Bueno, eso es lo que acaba de tuitear el ministro Salinas, quejándose en una discusión con alguien que le planteaba por las camas de CTI. Y dice, ¿cuántas camas nos dejaron? ¿Cuántos egresados años hay de medicina intensiva? ¿Por qué Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina mostrando su malestar por el escenario que... Lo dijo el doctor Ponteo, y hay 827 camas operativas y va a haber 950 dentro de unos 10 días y puede llegar a haber más. Perdone que me ponga al lado de Pereira, pero de alguna forma en un escenario de dificultad estamos entrando en un escenario de discusión política que no... No moje más oreja, Miguel. No moje más oreja, Miguel. ¿Cuál es? A ver a cuáles te refieres. No, recién. Es atribuir responsabilidades al gobierno pasado. Bueno, ahora están ustedes a que hacerse cargo y no hablar de la herencia maldita. No, yo no atribuyo responsabilidades. Yo decía que actores de la salud decían, en ACE estábamos muy mal porque tenemos esto. Me asombró a mí esa afirmación, porque quien dijo eso era... alguien que venía por ACE de la gestión anterior. ¿Pero a qué voy? Leo, no, yo no estoy mojando ningún lado. Digo, lo que se hizo fue prever entre el Ministerio de Salud, ACE, que la gestión del presidente de ACE justamente en ese momento fue permanentemente proactiva, absolutamente alineada a lo ministerial. Y contestes en que el presidente y la ministra de Economía, en la línea que siempre dijeron, acá
la inversión que haya que hacer, porque esto no es un gasto de inversión, se hará. Díganos cuánto cuesta y esto se hará. Y ha sido aumentar las capacidades. La única capacidad que nosotros vamos a aumentar de una forma importante, que son los recursos humanos, porque acá deberíamos hablar de gestión de las camas de cuidados moderados. De eso quiero hablarte. Que son las camas de sala, como entiende la gente. Sí. Y los intermedios, Sí. tanto antes que el paciente ingrese a la parte más crítica, lo intensivo, o el paciente intubado, para que la gente entienda. Siempre, teniendo una buena gestión en el moderado y en el intermedio, y cuando el paciente está en esa fase crítica intubado, los que luego se destetan del tubo, con una muy buena gestión del cuidado intermedio posterior, también podemos hacer mucho cambio en la gestión de esas propias camas críticas. Déjame redondear el concepto. Hay 129 camas más, lo decía ahora la Autoridad del Ministerio de Salud Pública. Con eso están difiriendo una eventual saturación de los CTI, más allá de las medidas que se están tomando. Formación y capacitación de médicos para que trabajen en esas áreas, porque las camas tienen que estar atendidas por personal, ¿no? Solas no pueden funcionar. Tengo entendido que se está elaborando un decreto, ¿no?, para que se baje la cantidad de funcionarios y médicos necesarios para cada cama de CTI, de forma tal de poder atender a una mayor cantidad de camas con el personal existente. Bueno, yo yo no lo conozco. No puedo saberlo yo, digo no. No, bueno, por lo menos en el Ministerio de Salud nosotros no estamos elaborando ninguna norma que haga que bajen los niveles. Que baje la cantidad de funcionarios, ¿no?, de médicos, asistentes, que hoy son requeridos para asistir cada cama de CTI. No, una cosa ¿No es se está evaluando eso? Una cosa es elaborar una norma y otra cosa es la discusión seria que se da, por ejemplo, la mesa de cuidados críticos. ¿Y no se está dando esta discusión? No es esta discusión. Lo que se está dando es lo siguiente: parte de los recursos, los 900 en personal de enfermería 600 de enfermería y 300 médicos no intensivistas que irían a colaborar, ¿de qué es lo que se está hablando? Como tú dices, Ignacio, exactamente. Cuando tú tienes una situación crítica y pudiera llegarse entonces a la saturación, para que no ocurran los colapsos, tú puedes gestionar de otra forma. Lo acabo de decir, tú tienes pacientes en el pre-crítico. Digamos, medicina crítica es intensivo y intermedio, pero para que la gente entienda, a veces le decimos crítico al intensivo. ¿A qué voy? En el cuidado intermedio, perfectamente pueden intervenir estos otros profesionales capacitados supervisados por el intensivista. Eso es de alguna forma y para posteriormente también. Más aire en la atención. ¿Qué pasa hoy? Acá se puso, no sé, lo pusieron ustedes en algún momento, algo que yo lo viví como médico, la saturación del año 2016. Claro, cae el 90%. ¿Qué pasaba? Se llega a una saturación, porque ¿qué pasa en realidad? Yo como médico le pedí al médico CTI que me ingresara un paciente porque tenía una neumonía bilateral, que la diagnosticé, e ingresaba al CTI. Cuando culminaba el tratamiento con el paciente intubado, si lo tenía que intubar, y a veces lo dializan y se complica la situación de la homeostasis y se puede complicar el aparato cardiovascular, el paciente está crítico. Cuando empieza a salir, muchas veces los pacientes permanecen después en el CTI si hay una poca ocupación de camas, porque es mejor y más cómodo, digamos, que esté ahí. Pero también el paciente, en base a una adecuada gestión del cuidado intermedio, en situaciones críticas, tú lo extubas, después se puede seguir dializando, se puede seguir haciendo, aquí hablaban de fisioterapia respiratoria, que es muy especial, que muchas veces en situaciones normales se hace en el propio CTI, ¿me entienden? Claro. El paciente está más días. el CTI para poder tener más Entonces capacidad esto de atención. responde un poco a lo que tú dices, Ignacio, quiero interpretar, porque no es lo mismo cuando tú tienes el médico, que por los decretos es un médico, creo, cada 6 pacientes de CTI, pero cuando tú comienzas a tener pacientes que pueden salir o que no entran porque hay una mejor y adecuada gestión, se ha preocupado mucho porque haya mejor y más adecuada gestión de moderados y de intermedios. ¿A qué voy? Podrían estar trabajando otras unidades. Los anestesistas, por ejemplo, fueron los primeros que el año pasado la Sociedad de Anestesiología dijo, estamos a la orden, porque el paciente ventilado, el anestesista lo maneja muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí puede cambiar la ecuación. Yo de repente veo que hay 8 pacientes manejados por un intensivista, pero ¿me entiendes a qué voy? ¿Qué quiere decir? ¿Que violo algo? Bueno, no, pero capaz que hay 6 críticos intubados y hay 2 que lo supervisa un médico internista, anestesista, cardiólogo, neumólogo que se capacitó, y eso paciente está bajo la supervisión del intensivista, y ahí aumento, literalmente lo que tú dices es verdad, aumento el número de pacientes. Ahora,
pero es la supervisión y lo que se está trabajando en las mesas. Para terminar, quiero compartir otro pasaje de la conferencia de prensa del presidente de la República en relación al combate de las aglomeraciones. Fue uno de los cambios de pisada que se dieron esta semana, una semana después de la anterior conferencia, y vamos a compartir lo que decía el presidente acerca de cómo iba a actuar a partir de ese momento el gobierno. En el marco de la normativa vigente se van a disolver las aglomeraciones. Y este es un mensaje que queremos que sea claro porque vamos a aplicar la ley vigente que el gobierno tiene como herramienta. Las aglomeraciones no se podían hacer. Y entonces es un reconocimiento de que no se estaba aplicando la ley como correspondía antes. Acá tuvimos imágenes el domingo pasado, era de una candombeada, la estamos viendo ahí, la teníamos a hacer hasta ahora. Y ninguna policía disolvió la candombeada. A ver, no tengo números, no pertenezco al Ministerio de Interior, ni siquiera manejamos. Tengo entendido, las autoridades del Ministerio de Interior lo han dicho en estos días, que han realizado miles y miles de intervenciones. Lo que desconozco es el personal total, si es el suficiente. Está bien, pero la actitud, la directiva, la política. Por algo la Casa dice, a partir de ahora vamos a aplicar la ley. Entonces antes no se aplicaba. Bueno, pero tal vez está bien, Ignacio, te entiendo. Capaz que tengo que discutir de semántica. Yo interpreto a mi presidente diciendo que ese será más enfático. No, pero no es semántica. Anoche estaban los patrulleros en la pista de patinaje de la Rambla y Jackson. Yo los vi y había 8 policías. Las noches anteriores no había 8 policías ni vallados. O sea, hubo un cambio. Bueno, está bien. Capaz que he hablado con el ministro Larrañaga. Pero digo, bienvenido sea el cambio, quiero decir. Perfecto. Lo que estoy diciendo es que la crítica que es en otro lado es, esto no se debe haber endurecido antes para evitar que estuviéramos en la situación que estamos ahora. ¿No hay una suerte de mea culpa? Bueno, tal vez podríamos ir. Bueno, acá estoy en este momento opinando, cosas que no me gustan, medio como opinólogo. Y yo repreguntaría, ¿y no sería que tal vez en algunos momentos, que fue cuando bajó allá en enero, no había tanta aglomeración y luego la percepción del riesgo, que lamentablemente es muy baja en muchos, hace que haya cada vez más y más y más? Pero eso es así. Ese es un tema muy importante. Gente, la cabeza humana funciona así. Ahora, el Ministerio de Interior me decía, ¿no?, que es verdad, que se va a poner más énfasis en la represión y que eso va a generar problemas en la sociedad también, ¿no? Aunque ahora la gente está más dispuesta a apoyar este tipo de represión, entre comillas, en las aglomeraciones, ¿no? Ojalá, Leo. Yo desearía que la gente estuviera dispuesta a ver un año y un mes prácticamente llevamos de pandemia. Qué bueno sería que estos diferentes tipos, yo a veces ejemplifico, como esto es televisión, lo quise hacer en una radio y no podía. Siempre digo, tenemos a los que, teniendo protocolos, sabiendo cómo hay que hacer las cosas, y con actitud responsable, cumplen. Tenemos acá en el medio a algunos que, teniendo protocolos, pudiendo hacer cosas responsables, las cumplen, y a veces no las cumplen, y las cumplen, y a veces no las cumplen. Y tenemos a los revoltosos. No, pero yo no diría son revoltosos. Gente que o por baja percepción del riesgo, o porque le parece que no le va a ocurrir, o por la razón que fue, o el negacionista, que es algo muy malo, a ver, no va a cumplir. Yo digo algo, pero muy gráfico, que en mi pueblo, en Carmelo, creo que lo entendería todo el mundo. Aumentemos este N de los que cumplen, más los que están cumpliendo más o menos, por favor, con conciencia, sabiendo que esta situación que ustedes mostraban, que nosotros la vivimos permanentemente, no solo con pacientes COVID, yo diría, por favor, abnegados los que están con pacientes COVID, que tuvieron que aprender en un año lo que a veces no te enseñaba la facultad con respecto a esto, y los enfermeros y demás. Esas escenas se ven todos los días. Y se va a ir la pandemia, va a terminar, va a terminar, y va a seguir habiendo tragedias adentro de los CTI, que todos las vivimos, y familiares que es imposible no lagrimear cuando tú entras y te vas de ver a un paciente por cualquier patología. Te cuento, estamos planteando una pregunta, una encuesta a la audiencia, a la teleaudiencia, a ver qué opina sobre si las medidas anunciadas por el gobierno estos últimos días son las adecuadas, sí o no. Yo te invitaría a que te quedes después de la tanda para ver el resultado. Y para ver ¿cómo no? Para ver, podés votar, cambiamos. Me imagino lo que vas a votar, pero @SantoTV4 para que lo hagan. Igual, de todas formas, te quiero agradecer tu presencia y tengo estos regalos de Beauty Planet, un day spa para que disfrutes, ¿no?, cuando te parezca. Y también Helpline, que regala un voucher por 6 meses de servicio para tu uso de algún familiar o amigo. Y gracias por haber estado en este momento, ¿no?, expresando la voz del gobierno frente a tanta incertidumbre, ¿no?, como la que hay. A ustedes por la actitud. Yo siempre digo a los compañeros, porque somos todos compañeros en esto de comunicarle cosas a la gente.
pero ustedes son los profesionales de la comunicación y yo creo que hay una enorme responsabilidad en todos nosotros y una enorme responsabilidad en comunicar las cosas. Así que creo que esto que tenemos de debatir, poner opiniones diversas y demás, pero que en definitiva la gente que pueda tener elementos para decidir es clave, si no sería imposible todo. Yo les agradezco enormemente. Vamos a irnos a la tanda y a la vuelta vamos a ver el resultado de esta encuesta. Me dicen que están votando a muy buen ritmo sobre las medidas del gobierno y vamos con buena música, Nacho. Es un tema de Coldplay, ¿no? Del color en el que estamos ahora, el color amarillo. Atención. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do, and they were all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful, you know. For you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. It's you. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things you do. A veces pienso que tú ya no vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día tu amor me encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. El dolor es fuerte, lo soporto, porque vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Bien, Nacho. Muy bien. Bueno, la verdad, da gusto verte cantar a pesar de que Defensor descendió, el equipo de tus amores. Exactamente, le mando un saludo fuerte a todos los hinchas de Defensor. Bueno, estamos en la B, humildad para empezar de cero. ¿Viste? Y vamos arriba. Y seremos hinchas siempre, vamos arriba a la viola. ¿Viste el chiste de Pablo Fernández? No lo estoy escuchando. Dijo, desafinó la viola. Es un atrevido. Es un atrevido. A mí desafinó hace 2 años que viene jamás me reiría de ningún descenso. La gente de Danubio también. Sí me gustó que el programa pasado hayamos terminado con una canción de los 4 de Liverpool, justamente. Un saludo para toda la gente. Bien, Pedro Mancha. Yo también quiero especialmente para mi amigo Javier Bennett. Vino a tono con el blanco, azul y rojo, porque Nacional es el campeón de la tabla anual. Les pido aplauso, por favor. Pero acaba de consagrarse campeón de la anual Nacional. Cada uno se convence. Ganándole 2-1. 2-1 y sufriendo a Deportivo Maldonado. Me parece que lo importante es el saludo para toda la gente de Liverpool, para Hugo Machín, para Javier Bennett, que son... Che, ¿y Peñarol al final va a las copas o no va? No sé, ¿sabés qué? Vamos a olvidar las penas y a festejar por lo que haya que festejar. Con una buena Dadovier. Que nunca falte una cerveza bien helada, una Dadovier, la primera cerveza artesanal de Brasil, sabrosa e independiente como vos. Lager sello Nipa, Lager Left Waste y ahora la nueva Lager Long Neck con tapa rosca. Busca el pack de 6 botellas a un precio súper refrescante, Dadovier. Sí, señor. Bueno, y vamos a ver cuál fue el resultado de la encuesta en la que participaron todos ustedes. A ver si las medidas anunciadas por el gobierno son las adecuadas. Y 61%. Mirá vos, 61% cree que sí, 39% cree que no. Porque no quiere que les aprieten más las tuercas, por eso le parece adecuada. Bueno, vos sabías que sos uno de los que no, obvio. Pero el año pasado estabas al revés y me criticabas a mí cuando yo decía que había que ser un poco más estricto. Mira, yo lo que te puedo decir es esto. Tengo información de arriba, de Presidencia de la República, y no es ninguna novedad, pero la calle, ni siquiera en este contexto, es partidario del confinamiento. Dice, acá hay mucha gente que si yo cierro más se muere de hambre. ¿tá? Y gente que vive de las propinas, por más que el Estado dé plata como está dando, precisa para vivir. Y entonces
no es solo un tema de libertad, de principio y demás, sino decir, hay miles de uruguayos que dependen de que esto siga funcionando. Y además, ¿sabés lo que él piensa? Que de todas formas, si lo decía Asqueta, ¿no? El cierre de las perillas no necesariamente va a ser eficaz. Que en definitiva... En otros países ha pasado, por ejemplo, en Argentina, que no fue eficaz cuando aplicaron el confinamiento. Y eso lo ha dicho y además tampoco el presidente está a favor de temas como la renta básica, que es lo que desde la oposición le reclama. Confiná y da renta básica. Sí, no está a favor, y no tiene tampoco, y no tenemos plata. ¿no? Es un país que no tiene espalda. Y no se va a endeudar para que sería el mecanismo. Sí, más todavía, porque ya estamos muy endeudados. ¿no? Decía obviamente Perón la única verdad es la realidad. Si de aquí a 3 semanas... Sí, claro. Te quiero ver. Si estamos por colapsar las camas de CTI, por lo menos, y bueno, algo hay que hacer. Sí. Todo el mundo guardado, ¿no? Esperemos que no, esperemos que esto de las camas nuevas, esperemos, porque ¿qué pasa? Lo que estamos viendo hoy es el resultado de lo que pasaba hace 10 días. O sea, el efecto de las medidas, esto de que los funcionarios públicos no están yendo a trabajar, que se suspendió la presencialidad de las clases, etcétera, se va a empezar a sentir la semana que viene. Claro. Ojalá se empiece a sentir, digamos, ¿no? Y después veremos pero esto es básico, pero quiero explicarlo. Vos te agarras el cobicho y después tenés síntomas y después se te puede complicar la situación y después a los 7 días podés terminar en un CTI o a los 10. Entonces, las camas de CTI de hoy son los que se contagiaron antes de las medidas. Sí, entonces, hoy no vas a ver nada visible en los números que te está dando el SINAE y no se lo puedes achacar a que no funcionaron las medidas. En todo caso, eso va a haber que observarlo el domingo que viene. Aparte, Nacho, es un momento para cuidarse específicamente. Creo que todos nosotros tenemos hora para vacunarnos. Tengo el martes. Yo tengo el viernes. Si ahora nos contagiamos o en este periodo de mes para lograr la vacuna, se pierde la vacuna y después hay que esperar 3 o 6 meses para volver a anotarse. Bueno, vamos. Los muchachos del Ministerio de Salud Pública, por favor, si me están viendo, a ver si me agendan rápidamente. ¿Qué? No, vacuna VIP, no. No. Ahí tenías Asqueta. Como en Argentina. Yo te vi hablando con Asqueta atrás de cámara. ¿Qué se piensa que estaba hablando? Nacho, me parecía importante recordar hoy, hace un año que se cumple la fecha del primer fallecido por COVID, el profesor Rodolfo González Risotto. Es verdad. Fue anunciado por el secretario de la Presidencia a la noche, un sábado, me acuerdo. Él, cuando estaba entrando al CTI, les mandó un mensaje a un grupo de amigos blancos, herreristas, con una foto, que la tenemos en pantalla, una foto de unas flores, y con un mensaje que me parece que está bueno en este momento donde hay cierta preocupación, cierto temor, que él decía, tengámosles miedo al miedo y solo a ello. Y me parece que está bueno como para tenerlo presente en esta semana que va a ser clave para poder llegar a la vacunación. Te das cuenta que primer muerto por COVID, ¿no? Y ya vamos arriba de, ¿cuántos es la cifra de 900, ¿no? Bueno, algunos saludos. Yo le voy a mandar un saludo a mi querida amiga Malena, que está en la casa seguramente viéndonos. Un saludo para ella y vamos arriba. Leo. Un abrazo apretado a mis primos, Eduardo, Pablo y Natalia, que hoy perdieron a su padre, mi tío. Un beso grande. Yo tengo saludos, estoy viendo a José, que es enfermero del Hospital de Clínica, me está pidiendo un saludo. Le debo un saludo a Eliana de Durazno y le debo hace tiempo un saludo a Paola Ochman, nuestra escudera. Nuestra abogada. Sí, muy bien. Bueno, yo le quiero mandar un beso grande a Patricia Martín, que está cuarentenada, pero conectada permanentemente, laburando igual que siempre. Bueno, no le digo pronta recuperación porque en realidad le dio negativo, el hisopado. Pero bueno, después va a tener que contar termine por qué, rápido. ¿No? Déjala ir. ¿Vos, Nacho, algún saludo? No, reitero a la parcialidad violeta en este momento difícil, que es fútbol. Hay cosas mucho más importantes, así que volveré. Muy bien, bien. Vamos con algo de los Stones, ¿sí? 1, 2, 3, oh! I can't get no satisfaction. I can get no satisfaction. And I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no. I can't get no. It's when I'm driving in my car and the man comes on the radio, suddenly more and more about some useless information, supposed to find my imagination. I can't get no, 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 no. Hey, hey, hey. That's what I said.
satisfaction. And I try, and I try, and I try, and I try.